individuales, viendo cada cual que es la verdadera franja frente a la del otro. Otro grupúsculo que representan, si no en su falseamiento, una versión lejana de lo que debería ser, según criterios exclusivistas y particulares, penosa, pobre y sumaria conclusión individual cuando la falange primigenio, con sus errores gozados de originales planteamientos, exige hoy, inicio del siglo XXI, un esfuerzo intelectual que no puede ser fruto solamente de un grupito instalado en el garito de su pequeña corte. Por cierto, con su rey al frente, a punto de ser apuñalado, visigótica, repetida y constantemente. No conozco ni a fondo ni directamente lo que el movimiento falangista de España, que dicho sea así no deja de ser un grupo más, pretende en su nuevo y ilusionado empeño. Sin embargo, tengo que creer, por los camaradas mencionados arriba y por algún apunte que ya se me ha hecho, que únicamente pretenden ser una especie de faro que aporte luz al resto de los grupos en busca de la ansiada unión. El propósito es encomiable, una vez más. ¿Qué hacer? Esto es que seguir. Parece la pregunta del niño después de tantos intentos y fracasos. Pero aquellos movimientos políticos de mediados del 20 que quedaron en el fondo de la forma. Hoy estas, en los partidos y movimientos políticos modernos, no tienen ningún peso porque apenas existen. Sin embargo, aquellas formas, camisas, símbolos, banderas, etc., quedaron tan unidas al fondo ideológico que aún hoy pueden separarse. Mucho más en el caso de la falange, porque además de resultar unos entrañables, respondían a su vez a la entraña de la historia de nuestra patria, como es el caso del río y las flechas. Es decir, tales símbolos están enraizados en los momentos más gloriosos de nuestra tradición hispana, como no nos va a resultar doloroso prescindir de ellos. No ya arrumbarlos, sino guardarlos simplemente en lo más íntimo de nuestros muebles, familiares, como no va a ser duro y excesivamente. Sin embargo, lo exigen los tiempos. Otra cosa es no avergonzarnos nunca ni renegar de ellos, pero por ahí hay que empezar por dejarlos en el museo de nuestros más queridos recuerdos. Y conste que yo he pedido a mi familia que, cumpliendo mis últimas voluntades, me entierren con la camisa azul. Esa es la intimidad a la que me refiero, sin renunciar a mi derecho de proclamar lo que soy, lo que he sentido y sentiré hasta el último momento. Perdonar la inmodestia, todo el mundo sabe lo que ha sido y a lo que no he renunciado a hacer. Yo digo que hay el respeto de la coherencia en un mundo de chaqueteros incoherentes. Más, hablamos de designancia, no está en absoluto reñida por los principios. Así que vayamos al fondo, a la idea ideal. He ahí el verdadero problema. El meollo de la cuestión que da lugar a las diversas, incluso hoy dispares, interpretaciones de la doctrina de Falange. Se puede comprobar, como yo lo estoy comprobando, que dentro de los grupos más o menos organizados, algunos unidos y solamente por la simple amistad que nació entonces, y me estoy refiriendo a los tiempos de Falange Española de la Cruz Auténtica, las opiniones, los criterios de gente sobre distintos puntos de la doctrina primigenia son importantes como distintos. La religión es uno de los puntos más conflictivos, en concreto el catolicismo como componente de la creación original de la Falange. Sin embargo, ahí está debe estar para salvar el escollo del problema y principio de crear una sociedad donde libre y tolerante, añadiría yo, con las creencias de los demás. Han pasado casi 40 años de aquello, de la auténtica otros casi 80 y tanto de la creación de la Falange. ¿Cómo no vamos a cambiar individualmente y sentir en ciertos puntos? Porque todos estamos unidos por la grandeza y personalidad de los fundadores y sobre todo del fundador, José Antonio Primo de Rivera. Y sin embargo, este es el referente para el cambio y la evolución de las ideas. ¿Podrá creer alguno que José Antonio viviera y iba a mantener intocablemente las mismas ideas y criterios? Y todo eso tenía en el año 36, que fue capaz un poco más de 3 años de pasar del fascismo puro al fascismo totalitario con impuesta armonización de capital y trabajo, al nacional sindicalismo, democracia directa de necesidades naturales y la economía protagonizada por el trabajo, con el capital como medio instrumento, coño, me parece claro. Como temas menos salarios, que por cierto, algunos de sus actuales y diversos teorías salariales. El dogmatismo, la fijeza inamovible de las ideas, es una ofensa de la gran inteligencia del fundador, cualidad reconocida, entre otros, por Miguel Unamuno.
el dogmatismo, la actitud cerril en defensa de las creencias y afirmaciones propias de lo que son realmente ideas humanas y los santos es propia de mentes cortas. Por mi parte no voy a extenderme en interpretaciones, posiciones ideológicas, porque no es ese el compromiso adquirido, aunque me han pedido esta breve manifestación. Propongo un desafío a la inteligencia de que con el bagaje intelectual de la falange pretende hoy actuar en política y ser escuchado por la sociedad. Mi propuesta es la búsqueda de la racionalidad y al escribir estas palabras no me resisto a un día en el Castillo de Castilla y León, Pedro J. Ramírez, 29 de mayo del 91, en la presentación de Solidaridad del Mundo, cuando Llorín me preguntó: ¿y qué fue aquel proyecto tan bonito de la falange auténtica? Todo sí me dijo: original, en todo caso ese es el punto original, por las dos cosas a la vez. Pedro. Bueno, pues Pedro, muchas gracias por la lectura del documento. Deciros, y ya termino, se os ha repartido una carpeta en la cual va la intervención que os he dicho al principio de Fausto hace unas semanas y el documento de Pedro. En breve todo esto, bueno, creo que el documento de Fausto ya está en nuestro Facebook y en breve se subirá también el documento de Pedro Conde. En la carpeta veráis que también hemos puesto una pequeña hoja, o bien para afiliación o bien de simpatizante. Si queréis dejar vuestros datos para seguir informados y comentaros todas nuestras actividades. Deciros que, claro, va a haber una cajita de ayuda para todas estas cosas que tenemos que hacer, que estaríamos muy contentos de que reventara la caja, si puede ser, y ya me callo. Juan Manuel Cepeda, todo tuyo. Pues buenos días a todos. Como sabéis, y en la convocatoria de este acto se me ha designado como moderador del mismo, pero es un truco, una engañifa que no voy a aceptar, porque lo que quieren es que esté callado, por ningún concepto. Entonces voy a procurar, evidentemente, dar mucho más cancha a los ilustres intervinientes que vamos a tener, pero por supuesto, a pesar de que no pueda saltar esta condición de moderador, voy a intervenir no como el que más, pero por lo menos como el que menos. Y creo que es por educación y además porque creo que se lo merece. Creo que empezaremos dando la palabra a José de Sánchez, entre otras cosas porque creo que es uno de los últimos valores más importantes que han venido a trabajar o a discurrir en este grandioso, maravilloso mundo azul en el cual casi todos seguimos, si no moviéndonos, algunos casi respirando. Y lo que sí me gustaría, y no lo hemos hablado previamente, lo que sí me gustaría es que este debate, que por supuesto espero que después sea agrandado con las intervenciones de todos los valiosos participantes que estáis de esa parte, que no volvamos a las situaciones del pasado, que no volvamos a la historia, y que centremos el debate en, desde mi punto de vista, y por supuesto estoy abierto a cualquier tipo de recomendación, si realmente el nacionalsindicalismo, como ideología, tiene algo que decir en el presente en nuestra España. Y un segundo punto, yo creo que con eso tenemos, no solo para una mañana, sino para más mañana si nos diera tiempo, y un segundo punto, de llegar al convencimiento de que efectivamente la ideología nacionalsindicalista puede tener una solución para los problemas de España actuales. ¿Cómo vamos a modular esa intervención o cómo nos vamos a poner a caminar para que realmente esa ideología pueda tener una llamada de atención dentro del pueblo español? Los que me conocéis, yo sigo diferenciando perfectamente lo que es el nacionalsindicalismo y lo que es la falange, y con eso acabaré con este primer punto. El nacionalsindicalismo es una idea, no es verdad que sea un cuerpo total de doctrina como nos vinieron vendiendo durante el franquismo y en años posteriores. Desde el punto de vista del nacionalsindicalismo son unas ideas claves, son brochazos en un cuadro que está absolutamente inconcluso, y la falange fue la herramienta política que José Antonio y otros camaradas en los años 30 utilizaron para propagar esos ideales. Yo personalmente entiendo que si nos seguimos empecinando en seguir intentando llevar al pueblo español las ideas del nacionalsindicalismo bajo las viejas banderas, símbolos y parafernalia de la falange de los años 30, no tenemos absolutamente nada que ver. Yo sé que es una idea que casi todos compartimos de una forma racional, pero que nos impide luego sentimentalmente o románticamente llevarla a cabo. Pedro Conde lo ha dicho en
escrito que nos ha mandado, que de alguna manera hay que arrumbar, hay que dejar con todos los honores nuestros viejos símbolos, nuestras viejas banderas y dejarlas el que quieran en la privacidad de su casa, y si fuera necesario alguna vez lo consiguiéramos, pues en un gran museo azul. Y con esto acabo, y lo que sí me gustaría darle la palabra por primera vez a José L., insisto, porque creo que es uno de los valores importantes que el Mundo Azul tiene en estos momentos, y porque además que yo conozca de las primeras intervenciones que va a tener en estos momentos. Entonces, por favor, lo que me gustaría, salvo que alguien dijera que podemos hablar en los puntos, es tocar el presente del nacionalsindicalismo y si ese presente, esa ideología, podemos, cómo lo organizamos, qué estrategias hay que seguir para, de alguna manera, refundar los principios nacionalsindicalistas que surgieron en España en los años. Juanma, muchas gracias por todos los elogios inmerecidos, por supuesto. Yo creo que lo único que aporto a lo mejor a este mundillo es que soy, como aquí, te lo digo, que no es falangista. Yo soy josantoniano, soy de muchas cosas, pero no soy falangista tanto en cuanto entiendo que ser falangista significa creer que la falange es un método válido para transformar la sociedad, y personalmente no lo creo. No lo creo básicamente porque coincido con Pedro Conde, con el final del artículo de Pedro Conde, que coincide también con el artículo que publicaba yo hace escasos días en El Municipio sobre el 29 de octubre y José Antonio en el Teatro de la Comedia, ¿no? Donde decía que ahí había poco más que un cachorro de fascista que tiene la categoría humana e intelectual de en 3 años hacer una evolución tremenda desde poco más de un cachorro de fascista a yo lo que digo de ser un ideólogo de la liberación. A mí se me pregunta qué tiene que aportar hoy el nacionalsindicalismo, que ni siquiera el nombre me gusta, aunque sea el que tiene como ideología política, pero qué tiene que aportar José Antonio hoy. Y evidentemente José Antonio, como bien reflexiona Pedro Conde, estoy convencido que si viviera ahora no sería falangista y no estaría en una organización falangista, porque, como bien dice Aute en una canción, el pensamiento no puede tomar asiento y el pensamiento está siempre de paso, ¿no? A mí no me interesa para nada José Antonio, aunque creo que viene muy bien, todo lo que se habla de José Antonio viene muy bien, pero José Antonio que ahora se presenta en el musical, el José Antonio que puede ser en la película, el José Antonio romántico, el José Antonio lírico, es un José Antonio que a mí personalmente no me atrae en absoluto. A mí me atrae el José Antonio político, sobre todo el José Antonio a partir de su conferencia en el Círculo Mercantil y luego de Cine Madrid, de Europa. El José Antonio que se enfrenta directamente con el liberalismo capitalista, y yo no creo que haya una doctrina nacionalsindicalista, no le da tiempo, a diferencia de Marx, cuando el marxismo es un método científico estudiado y preparado para ser desarrollado. Yo creo que José Antonio muere sin ser consciente de la que ha liado, la lía parda, ¿no? O sea, él no se da cuenta de la ideología política que crea, porque él no escribe las obras completas. Las obras completas son una recopilación de todas sus intervenciones parlamentarias, discursos y mítines en sus 3 años y medio casi de vida pública, que además no es que tenga incoherencia, sino que tiene tal evolución del principio al final que parece dos José Antonio diferentes, ¿no? Porque es que en realidad hay dos José Antonio diferentes. ¿Qué tiene que aportar José Antonio en la sociedad actual? Yo creo que muchos, si cogemos ese José Antonio político, ¿no? Si creemos que es posible la disidencia, que no hay un pensamiento único, es decir, que hay una salida a esta crisis desmontando el sistema y creando un sistema diferente, ahí tiene mucho que aportar José Antonio. Y tiene mucho que aportar en el sentido de la propiedad privada, en el sentido de la propiedad de los medios de producción, en el sentido de nuevos métodos de nuevos métodos de financiación, de nuevos métodos de producción, de nuevas formas de realización de un Estado que tienen muy poco que ver con el sistema capitalista que tenemos montado. A partir de ahí es donde yo creo que José Antonio tiene mucho que aportar, su concepto de la política asociada siempre a la liberación y a la dignidad del hombre. Es decir, cualquier faceta política y cualquier decisión económica que se le tome siempre será basada en intentar que el hombre cada vez sea más libre
y más digno, que creo que es la única función que tiene la política. A partir de ahí todas las medidas serían medidas revolucionarias, medidas que evidentemente yo sitúo en lo que es la izquierda radical, la izquierda inconformista, la izquierda antisistema, la izquierda personalista, una izquierda que no es marxista, pero que evidentemente se enfrenta al poder de abajo arriba y con mera acción revolucionaria. Gustavo, por favor. Yo me preguntaría primero cuáles son los objetivos que tenemos. Los objetivos evidentemente no pueden ser otros que la creación de una fuerza política capaz de generar mediante el crecimiento de una corriente de opinión un movimiento que lleve a esta fuerza política al poder para realizar un cambio político y económico radical y permanente. Eso para mí son los objetivos. Para eso hace falta generar esa fuerza política y hay que ver qué es necesario dentro de esa fuerza política y qué es innecesario. Yo antes de retirarme de la política militante creé dos fundaciones, la Fundación José Antonio y la Fundación Ramiro Ledesma. Todas estas cosas que tratan de José Antonio y de Ramiro deberían estar en esas fundaciones, deberían trabajarse en esas fundaciones. Nosotros tenemos el punto de mira de la eficacia revolucionaria y para eso necesitamos definir una estrategia, cuáles son los pasos que tenemos que dar para poder llegar a la generación de esa fuerza política que genere un movimiento a su vez y hacer un poco de pedagogía entre nuestros camaradas con las tácticas, que son las formas de resolver esos problemas que va a ir planteando la consecución de la estrategia. Para ello hay que ir a una vertebración operativa funcional. A mí una cosa que me divierte mucho a las organizaciones falangistas son siempre territoriales. O sea, territorial de Andalucía, territorial de Extremadura, dado los sistemas de comunicación modernos, dado que tenemos ordenadores, móviles, etcétera, etcétera, hay que ser más operativos. Yo lo haría por grupo de interés, es decir, tenemos ahí a Carlos le interesa mucho el pensamiento español colonial en el siglo XIX, pues hay otro camarada de Santander, porque también pueden crear un grupo de trabajo al respecto, como un ejemplo de algo. Para eso necesitamos fundamentalmente ser capaces de crear lo que he citado como esa corriente de opinión. Para crear una corriente de opinión tenemos que dar un mensaje claro. Es decir, amamos a España porque no nos gusta, es el equivalente de me casé con la hija de la portera porque es un feto malayo. O sea, es una gilipollez de frase. O sea, y no te lleva a ningún lado. Y es extremadamente compleja. Los catalanes nos dicen, catalanistas, perdón, España nos roba. Puede estar de acuerdo o no, pero la frase es clarísima. No hay que explicarla. No hace falta meterle a un tío al lado para explicarle, no, es que amamos a España porque bla, 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 bla. No, España nos roba. En su momento los vasquistas sacaron de supervascos. ¿Supervascos? Somos supervascos, ya está. En fin, no tiene. Entonces, si nosotros somos capaces de desprendernos de esa complejidad, de ese presunto pensamiento que se estuvo elaborando durante 3 años, que es mentira, se estuvo elaborando durante 50 años, porque después de aquello vinieron las revistas de formación del Frente de Juventudes, vino Adolfo Muñoz Alonso, vinieron montones de libros. Es decir, eso que el pensamiento falangista fueron 3 años, no, fueron muchos más años y entre los fundadores de aquello hay libros escritos, aunque no sean en este caso las obras completas, sino las de Mierda y Ramiro Ledesma. Entonces, los objetivos. En la creación de ese movimiento político entra llevar una mochila con una carga en piedras que en parte es ajena a nosotros y que en parte supone un complejo. No. Entonces, ¿por qué tenemos que arrastrar eso? Yo entiendo que uno salve a su hermana que está en un burdel y que limpie su nombre porque la han obligado a estar en el burdel a la fuerza. Pero esa es su hermana. Esto es una organización política, estos son nombres, son siglas, son un registro de un papelito del Ministerio del Interior. Y entonces ahí tenemos que ser eficaces. ¿Sirve el falangismo como fuerza política moderna capaz de crear una brecha de serena atención en el pueblo español? No. ¿Sirve el nacionalsindicalismo como fuerza política moderna, etcétera, etcétera? No. Seamos claros, aquí, ¿quién de nosotros está metido en un sindicato y tiene una actividad muy extensa dentro de ese sindicato? Carlos, por eso te cito adelante. Bien, somos nacionalsindicalistas, pero nos hemos quedado todos en nacional. ¿Por qué? Porque los falangistas no somos de derechas ni de izquierda, ni de izquierda, ni de izquierda, ni de izquierdas. Yo sí. Yo opino que nos hemos tirado tanto tiempo en la derecha que no nos viene mal, y os aseguro que detesto a la izquierda, porque en mi época de instituto y universidad eran los combatientes a los que yo me tenía que enfrentar, pero vamos, que me acusen de ser izquierdista sin yo decir, oiga, que soy de izquierda. No quiero dar una alegría a Eduardo de Cieza. Pues a mí no me importa, porque la falange se ha tirado demasiado tiempo en la derecha. Demasiado tiempo.
que nos secuestraron, que nos engañaron, pues vaya banda de tontos que hemos sido, pues nos engañaron por esa facilidad. Un partido que estaba formado, lo hemos hablado alguna vez, por un 99% de traidores, pero eso es imposible, oiga, eso no puede ser así. O sea, Bueno, hemos descubierto un síndrome de Estocolmo en los años, ¿eh? yo te he interrumpido a ti, Barbas. Te he interrumpido a ti, Barbas. No estaba hablando, ¿eh? No lo sé. Bien, el hecho es, ¿queremos ser eficaces en política? Fundemos una organización política. ¿Queremos acordarnos de José Antonio, de Ramiro, de Julio? Están las fundaciones. Vamos a las fundaciones a crear bibliotecas, a crear grupos de estudio, a hacer investigaciones, a crear el concurso. ¿Qué pensaría José Antonio sobre la primavera de Praga? A mí me da igual lo que pensaría José Antonio de Praga. Porque José Antonio no es de hoy, José Antonio es de entonces. José Antonio, Ramiro eran actuales de su tiempo. O sea, me es indiferente lo que pensaría José Antonio ahora. El mismo José Antonio ahora era de Acción Católica, ¿eh? Que era un poquito meapilas. O del Opus. O sea, que no me interesa. Me interesa qué va a ser de España. Eso es lo que me interesa. Y eso es lo que me han transmitido a mí todos los que me han enseñado falangismo a lo largo de mi vida. Y yo he entendido, por mi cuenta, es una cosa que nos pasamos de Carabanchel, ¿verdad? Que la falange era una pala y yo en este momento necesito una excavadora. Entonces es un poco estúpido dedicarme a hacer los cimientos de un rascacielos con una pala. Sobre todo con una pala que todos los obreros que trabajan conmigo piensan que esa pala está maldita. Y que no empiezo desde cero a explicar lo que soy. Y esto lo vais a entender todos. Empezamos desde -10. No somos franquistas. No somos fascistas. No nos comemos a niños crudos. Lo de Hitler fue casualidad. Esto es el saludo íbero, no es nada fascista, por supuesto. José Antonio, Mussolini, no, nada que ver. O sea, ¿tenemos que empezar siempre esas cosas? No. Creo que la urgencia de los problemas que tiene este momento España es lo suficientemente grave como para que no nos andemos con esas tonterías. Y tenemos que ir a una fuerza política que mantenga 4 principios, 2 principios dobles para mí. Unidad y soberanía, justicia y regeneración. Esos son todos los principios que hay. Y el que quiera añadir más, genial, que forme un grupo de estudios. Pero en política importa ser claros y eficaces. Entonces nuestro trabajo es crear esa organización que sea capaz de generar un movimiento, crear una corriente de opinión, para lo cual hay que dar con ese mensaje claro de España nos roba, que tienen nuestros amigos catalanistas. Y esas son las tareas de nuestro tiempo. Para todo lo demás, os invito a la Universidad de Verano, a la Fundación José Antonio, y ahí hablamos del pasado. Pero hoy no. Gracias. Bueno, yo voy a transmitiros una cosa que me ha encargado mucho mi mujer. Mi mujer, si el que la conoce ya sabe cómo es, lleva 30 y tantos años queriendo que esto llegara a un puerto, por lo menos partiera, que navegara. Siempre se ha quedado en la orilla y dice que ya está bien. Que si vamos a seguir hoy a reunirnos aquí para hablar de lo vivido y no puede empezar, pues no hay nada que hacer. Entonces, yo soy más valiente que eso. Propongo que de aquí saliera un grupo de personas, o los grupos, o 3, 4, 2, lo que sea, que empiecen e inicien un camino hacia una revolución que verdaderamente no es nacional sindicalista, o sea, que mejor. En mi opinión. Yo empecé por ir al diccionario de la Real Academia Española. Y la definición de falange dice: conjunto numeroso de personas, la primera en la frente, unidas en un cierto orden, la segunda en el costado, para un mismo fin. No coincide ninguna. Me parece que la Real Academia tendrá que cambiar de alguna manera el tema. Juanjo ha estado conmigo en cierta ocasión, que estaba David Jato y nos dijo algo, estamos hablando de hace 40 años, que nos decía aquello de: vosotros, para ser falangistas, vais a tener que dejar de ser falangistas. En principio, es que esto es que siquiera lo hay que mirar un poquito para atrás, de guste o no. Y entonces la historia nuestra es una gran tragedia, como resumen de muchas tragedias, y es la identidad falangista. Desgraciadamente, en la falange no están todos los que son, y que podían y debían estar. Pero hay también, y es mucho más grave,
no es menos trágico que en la Falange no son todos los que están. Y eso no nos gusta, porque inmediatamente, cuando yo digo esto, hay alguien por ahí atrás, siempre digo por ahí atrás, que me dice: ¡oh, eres el falangistómetro! No. Entonces, vamos a ver qué es lo que queremos. Lo que queremos es hacer, como decía Gustavo hace un momento, pues, arqueología. Queremos levantar algo que no sé si hoy en día sirve para algo. Personalmente creo que no, porque en principio, partiendo de las estructuras organizativas, eso no vale nada. Entonces, tenemos que darnos cuenta que nuestra ideología ha tenido, pues, 3 maldiciones políticas. La primera ha sido una incapacidad congénita para la autocrítica. No hemos sido capaces de hacer autocrítica. Si la Falange no funcionaba, era porque Franco era un no sé qué. Después no funcionaba porque fue Raimundo. Después porque Diego Márquez. No, señores. El mal no está en todos esos. El mal está en nosotros. Y ha estado siempre. Y ciertos gérmenes que estamos viviendo a lo largo de los años son los mismos que tenemos ahora mismo. Hay otra maldición clara. La confusión ideológica. Aquí ya no se trata de que nos cojamos la lupa, es que aquí hay gente que defiende lo uno, lo contrario y lo demás allá. Habrá que hacer una síntesis, aunque sea de 4 puntos, donde podamos estar de acuerdo. Porque yo, desgraciadamente, esa gente que suele aclamar y clamar por las unidades solo son posibles en lo homogéneo, o más o menos homogéneo. Pero no puede ser un caldo tal. Y luego hay otra cosa fundamental, que es la división orgánica del movimiento. Desde su nacimiento, la Falange ha tenido el germen de la división. Y está en nosotros también. Ahora mismo, hablo yo con Fausto, que tenemos que hacer la unidad, discutimos y de eso sale una tercera. No es que nos unamos nosotros. Esa es la historia. Entonces, lo que es evidente es que, decía un amigo mío, que no le voy a nombrar, pero a alguno a lo mejor le suena, que cualquier movimiento político necesita, para triunfar, porque es que el que se mete en política es porque quiere conquistar el Estado. Si no, jugamos al fútbol y el que meta más goles. Hacen falta 3 cosas. Un pilar ideológico, un pilar económico y un pilar humano. En la historia se sabe de muchos casos que sin el ideológico, con el económico y el humano, han salido adelante. Se sabe también que con el ideológico y sin el económico ha salido. Pero no hay jamás ningún tipo de movimiento político, de revolución política que haya triunfado sin un pilar humano. El problema de la Falange es que no tiene hombres preparados, no tiene hombres que estén dispuestos a trabajar, no tiene hombres dispuestos a sacrificarse. Aquí somos todos, desde hace muchos años, amigos de opereta. Nos juntamos, tomamos un vino, nos alegramos. No, es que hay que venir aquí a trabajar. O sea, el folclorismo nos encanta. Es algo maravilloso. Todos estamos dispuestos. Entonces, yo, si me permitís, voy a proponer 4 cosas que verás que están, y no hemos hablado, bastante de acuerdo contigo. Además, no es que no vamos a hablar, que hace mucho tiempo que no discutimos en público. Si queremos contar para el futuro político de España, en primer lugar debemos, una cosa que no hemos hecho nunca, partir de la realidad, asumir la realidad. Hay que partir de la legalidad vigente, de la aceptación del orden constitucional vigente. Solo desde la legalidad se puede transformar la legalidad. Todo lo demás nos pone fuera del sistema y de la vida política. No existimos. Diseñar el itinerario que nos acerque a nuestros objetivos políticos, con seriedad, sacrificio y disciplina. Para lo cual hay que crear, primero, una organización seria, disciplinada y unida. Seria donde prevalezca el rigor y la responsabilidad. Y además de hacerla creíble, sea el tono de todo el quehacer. Disciplinada. Y voy a la definición que tanto me gusta a mí. Disciplina es plegarse a la idea común. No es dar taconazos ni cosas de esas. Y con espíritu de servicio y sacrificio. Unida, comprometida y hermanada en un mismo destino histórico y con la voluntad manifiestamente resuelta de continuidad política.
un proyecto político, histórico, concreto, con objetivos evaluables a corto, medio y largo plazo. La única forma de actuar en política es utilizar, repito, utilizar los instrumentos que las instituciones nos permitan. Esto es política. Trabajo serio, callado, disciplinado, lejos, totalmente lejos del folclorismo y de la barbarie que en muchas ocasiones ha sido nuestro deleznable modo de entender la política. Este proyecto histórico ha de fundarse en 3 principios básicos sin los cuales ningún movimiento puede funcionar: unidad de pensamiento, unidad de acción y unidad de mando. La unidad de pensamiento que nos permita plantear un proyecto político armónico y coherente, que evite la excesiva pluralidad de tendencias que puedan fragmentar la organización. Unidad de acción que coordine las actividades, las campañas y los proyectos, que eviten actitudes contradictorias y enfrentadas, dando unidad a la estructura política. Y la unidad de mando, que tal vez sea la más urgente a la vista, marcar jerárquicamente a toda la organización las pautas de actuación con la autoridad que confiere la responsabilidad que el cargo trae. Y yo creo que después, iba a decir una grosería, pero voy a ser fino, el cogérsela con papel de fumar no sobra. Se trata de que pongamos la cabeza y dejemos de funcionar malamente con un corazón que lo primero no es que nos funcione la cabeza, es que nos ha dejado ciegos. Y hay una realidad que ante nosotros se nos presentan como 1000 caminos. Y solo hay uno que no va a ninguna parte, que es por el que llevamos yendo 40 años. Entonces es muy fácil criticar porque hay unos camaradas que hacen una cosa, que si son marca blanca, marca amarilla, no. Están buscando otros caminos. El que quiera seguir por el camino de siempre, ya sabe a dónde va. A ninguna parte. Nacho, venga, adelante. Bueno, pues muy de acuerdo con lo que se ha hablado aquí. Qué raro. Más o menos. De líneas generales. Tenemos que partir a lo mejor de una base que es una perogrullada, pero que es como es. Que es que, por un lado, somos muy pocos. Y por otro lado, es que estamos muy solos. Y os lo explico además porque yo, en los últimos años, yo no he dejado de hacer política práctica, ¿no? Vamos ahora a hablar de eso, ¿no? Y nos encontramos siempre con el hecho, mi última etapa, creía, ingenuamente además, ya hablaríamos extensísimamente de eso, que podíamos colaborar honestamente con las fuerzas de la izquierda, que ya has hablado tú antes, Gustavo. Dado que venía en España, o que creíamos que venían grandes cambios, transformaciones, etcétera, etcétera, y nosotros no podíamos provocarlos, sí podíamos trabajar al lado de los que los estaban provocando. Y nos encontramos, bueno, pues es una historia larga, es una historia además tediosa y repetitiva, con el cerramiento absoluto de la gente a la que ofrecíamos colaboración en calidad de falangistas, o sea, que no querían nada con nosotros. Eso me lleva a pensar, como todos nosotros, que como estamos solos y contamos solo con nuestras fuerzas, es esencial reorganizarnos. Porque bueno, si queremos, claro, si queremos hacer política y queremos seguir trabajando, ¿no? En lo que sea, pero estar ahí. Podemos irnos a casa, pero si no queremos irnos a casa, tenemos que reorganizarnos. Y en este tema, los últimos años de conflictos políticos y de historias políticas me demuestran que podemos hacer cosas. Voy a dar una nota a lo mejor inicial positiva, que podemos hacer cosas solos, ¿no? Tanto a nivel externo como interno. Externo, pues hay una cosa facilísima de hacer, que podemos hacer como falangistas, como josantonianos, como queramos llamarlo, ¿no? Que es dar una opinión en los medios de comunicación que nos dejen escribir en ellos o comunicarnos en ellos. Esto tiene una importancia enorme porque quien nos lea
va a saber que seguimos vivos, que es una cosa que por ahí, o sea, nosotros damos por hecho que existimos, evidentemente, pero por ahí hay muchísima gente, un porcentaje elevadísimo de personas que creen que no existimos ya, que somos un figurante en una película española de los años 30 con camisa azul, correaje, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho solo que se nos pueda leer, que tengamos acceso a poder dar una opinión como falangistas acerca de cualquier cosa, es ya una cosa buena, porque quien nos lea sabe que siguen quedando falangistas. Es así de triste, pero es lo que es. Y por otra parte hay una acción interna, que voy a hablaros ahora en pinceladitas que merecerían tomos de libros y de análisis más sesudos, ¿no? Para, internamente, ¿qué es lo que hacemos? Pues reorganizarnos, vamos a hablar de ¿en base a qué? Pues a una cosa que yo creo que es fácil porque es próxima, que es la acción municipal. Es infinitamente más fácil que un falangista pueda contar o tener peso opinando acerca de las obras de remodelación de su calle, en su pueblo, y que salga en el periódico de su pueblo hablando como falangista, que cree que hay que adoctrinar una calle tal o cual, que opine de los grandes temas. Porque todo el mundo sabe, quien sepa, cómo pensamos que nosotros estamos a favor de la unidad de España. Es un ejemplo, ¿no? Pero que somos capaces de bajar a la arena política de los grandes temas a los pequeños, es un éxito. Y es lo que se ha hecho en varios pueblos de España. Particular, propuestas municipalistas en torno a principios falangistas. Yo conozco bien, yo he participado en eso, en lo que se ha hecho en los últimos años en la Sierra de Madrid. En la Sierra de Madrid ahora hay un conjunto de partidos políticos que no son falangistas, pero que están peleando por lo que queremos para cada uno de los pueblos que lo tienen. Luego la reorganización. ¿Quién tiene que venir? De un lado, de la acción municipal, que es más fácil para hacer una campaña electoral en el Parlamento, etcétera, etcétera, nos hacen falta miles y miles y miles y miles de euros que no tenemos. Para hacer una campaña electoral en un pueblo, en un municipio, puede hacerse con 500 euros y ya tiro por lo alto. O sea, maximización o optimización de los medios que tenemos. Más importante ahora que los grandes temas y a nivel nacional, etcétera, etcétera, que eso siempre podemos dar una opinión, es el reorganizarnos a un nivel inmediato en los pueblos. Más importante para un falangista que conectar con Madrid o Barcelona, que le cuenten, etcétera, etcétera, es conectar con el falangista que tiene al lado. En su mismo pueblo, sea de las siglas que sean de las tendencias que sean, en su mismo pueblo o en el de al lado. Porque eso, a la larga, con un trabajo que dure años, te acaba creando redes falangistas. Entonces, yo voy a acabar con esto solo para el debate. Son posibles dos acciones para reorganizarnos, partiendo de la base de que estamos solos. Una es una acción externa a través de nuestra voz en los medios de comunicación y, por otra parte, una acción interna a través de una reorganización que venga dada esencialmente por la lucha municipal o municipalista, que es la fácil, con comillas, pero que es la más fácil o la más accesible para nosotros. Bueno, sí, un segundito. Como os he prometido, yo no voy a estar callado, evidentemente. Yo voy a dar mi opinión y creo que, sintetizando posiblemente las ideas de los participantes y de muchos de vosotros que ahora vais a entrar en juego, yo creo que hemos llegado a una coyuntura histórica, político-histórica, que nos obliga a tomar una gran decisión.
gran y además difícil decisión. ¿Enterramos la falange o se crea una nueva falange? Creo que todo lo demás es hablar, luego podemos discutir de tácticas, estrategias. Estoy absolutamente de acuerdo con mi camarada Gustavo, como lo llevo estando hace 40 años. La decisión histórica que debemos tomar nosotros y mucha más gente en el mundo azul es si se entierra la falange tal y como la tenemos concebida, como la concibe el pueblo español y como está demostrado históricamente que es o ha sido, y si no estamos dispuestos a enterrar esa falange, seamos falangistas a la vieja usanza. Vayamos con camisa azul, recuperemos las botas altas, recuperemos las trinchas, etcétera, etcétera. Y los gobernamos. Si eso es lo que queremos, si eso es lo que queremos, mucha gente, si eso es lo que quiere la mayoría, mucha gente se irá. Creo que es una equivocación histórica, porque, insisto, en los años 30, evidentemente, esa era no solo la estrategia y táctica de los fascismos europeos o del nacionalismo español, era la táctica del Partido Comunista, eran las tácticas de los movimientos revolucionarios en general, fueran fascistas o fueran marxistas. Creo que estamos en otra época histórica totalmente distinta. Y creo que, efectivamente, tenemos que ir a refundar una nueva falange. Luego discutiremos si se tiene que llamar nueva falange o nueva X. Pero evidentemente tiene que ser algo fundamentado en lo que yo, insisto, ya hemos dicho casi todos, fundamentado en esos esbozos de puntos políticos, de puntos ideológicos que hizo José Antonio, Ramiro Ledesma Ramos también. A mí me sigue sorprendiendo que haya gente. No, yo soy José Antoniano, no. Yo es que con Ramiro no tengo nada que ver. A mí tampoco me importa de José Antonio, los amoríos de José Antonio con la Vivesco, o si José Antonio se tomaba whiskies en cualquier lado. Evidentemente yo entiendo que es una labor que se está haciendo ahora en España para mostrar al pueblo español una imagen más dulce, más divertida y simpática de José Antonio, que puede tener evidentemente sus logros, pero que políticamente no nos sirve absolutamente para nada. Y quiero acabar solo con una cosa. Mirad, todos conocen mi militancia en la Falange Auténtica y yo siempre me declaro antifranquista, pero sobre todo, y hoy más que nunca, por una cosa. Porque el virus que inoculó el franquismo en la sangre de la Falange es un virus que no lo podemos quitar nunca. Nos hemos llegado a creer esa Falange que se inventó el franquismo. Nos la hemos llegado a creer. Nos hemos llegado a creer que José Antonio era un semidios. Y lo seguimos hablando. Yo soy josé antoniano. No, los comunistas no dicen yo soy estalinista. Ni los fascistas dicen no. Es que nos hemos llegado a creer esos mitos que el franquismo inventó en clara connivencia con los traidores de José Antonio o a la ideología de José Antonio. Nos lo hemos llegado a creer. Nos hemos creado esos mitos. Seguimos personalizando esa idea que tenemos o esas ideas en un protomártir. Yo sigo, insisto, y me declaro totalmente antifranquista, más por el concepto político, sino por el daño que hizo a la Falange. Porque es verdad, es que, como muy bien ha dicho Gustavo, durante el franquismo claro que existió Falange, claro que hubo falangistas, por supuesto, y una gran mayoría de nuestros camaradas de entonces, que no tenemos por qué ahora despreciarlos, se pensaban incluso que estaban viviendo en un estado falangista, y se pensaban que estaban haciendo la revolución, y algunos hasta que la habían hecho. Y lo hicieron de buena fe, porque evidentemente ese virus que se inoculó es un virus que desde mi punto de vista, otros lo llaman mochila, otros lo llaman la lápida que tenemos, con eso no se puede acabar. No se puede acabar. ¿Y qué es lo que nos ha llevado ese virus? Que a partir desde mi punto de vista y en mi experiencia personal, cuando la auténtica desaparece, todo lo demás que ha existido, que son antiguos miembros es que hasta el propio franquismo lo inventó, los antiguos miembros del SEU, los antiguos miembros del Frente de Juventudes, los antiguos miembros de la primera línea, todas las demás falanges que ha habido y en las cuales hemos participado algunos, al fin y al cabo hemos sido reminiscencias franquistas, hemos sido antiguos miembros y lo seguimos siendo. Después de esta reunión tenemos una comida de antiguos miembros de la auténtica. ¿Me entienden? O sea, con eso, y eso es un virus que desde mi punto de vista, yo le llamo virus, otros le llaman mochilas, otros le llaman lápidas, no se pueden acabar. Y como muy bien dice Gustavo, no podemos volver a salir al pueblo español, que es lo que nos pasó con la auténtica, diciendo no somos esto, no somos esto, no somos esto, no somos esto, porque cuando queremos explicar qué es lo que somos, yo que tenemos al lado se nos ha ido, porque son unos pesados. Entonces, creo que la disyuntura, la gran
obligación incluso no política, moral que tenemos los que nos seguimos considerando falangistas, con todos los matices, en el siglo XXI en España, es tomar una decisión absolutamente irrevocable. O enterramos la falange con todos los honores, y lo digo, con todos los honores, y creamos una falange nueva, o creamos un movimiento, como muy bien dice Gustavo, que en clara sintonía ideológica con lo que todos tenemos, con 4 principios, que es que no hay más, y yo me atrevería de los 4 a quitar hasta 2, que serían unidad nacional y justicia social. Salvo eso, todo lo demás, yo estoy harto de discutir, como la mayoría de vosotros que estáis aquí, cursos de formación, campamentos. Y en un Estado nacional sindicalista la herencia se estira, pero por favor. Y en un Estado nacional sindicalista, ¿qué haremos con los impuestos? Vamos primero a hacer una gran corriente de opinión, como muy bien dice Gustavo, una corriente de opinión que se tiene que crear con ideas fuerza, y yo diría una, como mucho 2, mensajes claros, sencillos, que lleguen al pueblo español y que, al que le llegue no esté preguntándose en su foro interno. Pero estos tíos quieren nacionalizar la banca. ¿Pero cómo se va a nacionalizar la banca en el año 2001 con los procesos de globalización mundial? No, hay que ir a cosas más sencillas, hay que rascar en la piel del español para que acoja nuestro mensaje, y luego tendremos tiempo en ese proceso revolucionario, si es que somos revolucionarios, a ir revolucionariamente yendo marcando las pautas y las estrategias en un futuro. Si no hacemos eso, insisto, disolvemos, montamos grandes fundaciones y montamos grandes asociaciones, como hacen las divisiones de las Waffen-SS en Alemania, que lo siguen haciendo, se reúnen una vez al año, los pocos que van quedando, se emborrachan, se toman sus cervezas, cantan las canciones y se van para su casa. Creo que si hiciéramos eso estaríamos, por supuesto, traicionando la sangre de muchos de nuestros antiguos camaradas que dieron su vida por una idea, y creo que no estamos en esa disposición. Entonces sería creo, y ya finalizo para que entremos en ese debate, o enterramos la falange y hacemos algo nuevo, o montamos un club de amigos de la falange que quedamos los viernes a comer, nos tomamos las copas y cantamos nuestras viejas canciones, que por cierto últimamente es lo que más me gusta más. Y por favor ahora quiero que empecéis. Hombre, yo quería, por supuesto, a todos, apuntar 2 cosas antes de dar paso a lo demás. En relación con lo que han dicho Gustavo y Villegas, que están muy relacionados, Gustavo hablaba de crear una fuerza política o de crear una corriente de opinión, y Villegas hablaba de unidad de pensamiento, unidad de acción y unidad de mando, después de partir de la legalidad, que me recuerda, y quiero rendirle tributo homenaje a Eduardo López Pascual con su libro Reflexiones de un falangista, que luego fue para una mirada a futuro, que con más voluntad que logros es de los pocos intentos de revisión ideológica de verdad que se ha hecho de la doctrina. Pero cuando habláis de unidad de pensamiento, lo primero, antes de unidad de acción y unidad de mando, unidad de qué pensamiento, a mí me encanta, pero unidad de pensamiento, yo dudo que, o sea, no dudo, no, nadie en esta sala ama a España más que yo, como mucho igual. A mí personalmente me da exactamente igual que esta bandera tenga 2 colores o 3 colores. Repito, nadie en esta sala ama a España más que yo. Y unidad de pensamiento, a mí me parece un insulto a mi forma de entender, José Antonio, esto de aquí. Entonces, ¿de qué unidad de pensamiento hablamos? Porque evidentemente hay un José Antoniano de izquierda y un José Antoniano de derecha. No quiero entrar en Ramiro porque puedo entrar en Ramiro desde la filosofía de disciplina imperial hasta la conquista del Estado. O sea, no es que no entre porque no lo conozca, sino porque no me interesa este debate. Pero sí que hay un José Antonio de izquierda y uno de derecha. Yo no tengo nada que ver con eso. Porque yo ayer viniendo aquí, escuchaba al pasar por Tarancón, en la radio, en la SER, decían que había una oferta, habían hecho una oferta, una panadería. Contrataban 9 horas al día, 7 días a la semana, 12 meses al mes, sin vacaciones, 500 euros al mes. Si este señor defiende la unidad de España, no tengo nada que ver con él, porque yo estoy en contra de la CUP por antiespañol, no por anticapitalista. Por supuesto. Yo no, seguro que aquí hay gente que no tiene nada que ver conmigo, pero yo con la CUP no tengo ningún problema ideológico, tengo un problema de marco nacional. O sea, tengo clarísimo lo que es España, pero a partir de ahí sí que estás en un sitio o en otro, y yo estoy claramente en uno. Se puede ser del Opus Dei o de Leonardo Boff, de Elder Cámara y de la teología de la liberación, y cada uno entiende las cosas según se sitúa, o según las siente. A mí nadie ama más España que yo, y me da igual bicolor que tricolor, y a mí me parece un insulto a mi forma de entender, José Antonio, ese cartel de ahí. Porque ese cartel de ahí hay una valla
y yo estaría defendiendo a los que están al otro lado de la valla por José Antoniano. Este debate lo tuvimos y tuvimos un enfrentamiento muy grande en Toledo, que estaba Luis Miguel Villegas, con Norberto Pico. Y tuvimos este enfrentamiento porque decía que en la valla habrían dos tipos de personas, los que estarían ayudando a los que saltaban y los que estarían intentando tirar a los que saltaban. Y a lo mejor los dos son José Antonianos. Vamos a definir dónde está cada uno, porque cuando dice unidad de pensamiento, ¿de qué pensamiento hablamos? Unidad de acción, ¿de qué acción? ¿Ayudamos a eso o ayudamos a nosotros? Perdóname un segundo, José Le. Te doy toda la razón. Mira, ese es el gran pecado y el gran problema de la falange. No es que haya un José Antonio de derecha y José Antonio de izquierda. Hay una evolución en el pensamiento de José Antonio. Lo que ha habido, y lo ha explicado perfectamente Gustavo antes, es que la falange no era de derechas. Pero no es de izquierda, no es de izquierda, no es de izquierda, no es de izquierda. Porque es mentira. Porque la falange desde su nacimiento, siempre, absolutamente siempre, desde un punto de vista político, se alineó con la derecha. Y no olvidemos que la derecha española del 36, si la comparamos con la derecha de ahora, los de ahora son monjitas de la caridad. Y esa es una parte de nuestra historia que, por mucho que a la gente le duela reconocerlo, es la realidad. Y eso es historia. Estás cayendo en el pecado de ir para atrás. No, pero me voy para atrás porque de aquellos polvos vienen estos lodos. Y efectivamente, como muy bien dice José Le, el que no seamos ni de derecha ni de izquierdas podría tener una explicación, si quieres, dialéctica más clara. Yo en lo nacional, en el concepto de unidad nacional soy tradicional y, por supuesto, en el concepto de justicia social soy revolucionario y progresista. Creo que eso es lo que quiso decir José Antonio. Lo que pasa es que ese José Antonio, al que tanto hemos hablado y hemos mitificado, muchas veces se pasó de lírico, que es lo que es la parte de José Antonio que le gustan a muchos, a una gran parte del mundillo azul, se pasó de lírico y no fue a los temas concretos. Porque también está demostrado históricamente, no demostrado históricamente. Yo, si ahora tuviéramos una máquina del tiempo y fuéramos a oír a José Antonio a los pequeños mítines en Toledo, en Campo de Cristana, cuando hablaba con el sindical, ten por supuesto, yo estoy absolutamente seguro, que los 50 amigos que estaban allí no se enteraban absolutamente nada de lo que decía José Antonio. Absolutamente nada. Y está la famosa anécdota del pastor, que le dijo: todo lo que dices suena muy bien, pero como me traiciones, con este callado te parto el alma. ¿Y eso cuál era? ¿Cuál es la explicación? La gente no entendía a José Antonio. Y por eso, sigo estando absolutamente de acuerdo con las propuestas que estamos haciendo. Los mensajes tienen que ser claros, concisos e inteligibles, para que la gente los entienda. No podemos seguir marcando dicotomías, efectivamente, yo he empezado a decirlo, tú lo has dicho, unidad de pensamiento, pero ¿qué unidad de pensamiento hay? Si de aquí, y ese ha sido el mal de la falange, porque precisamente el mal de la falange no viene porque haya habido decisiones, viene porque no hay, no solo un cuerpo total de doctrina, no hay ni unas ideas claras y concisas que un 90% de un movimiento político puede asumir. La gente no ha entendido y sigue sin entender lo que eran las ideas puntuales de José Antonio, de Sánchez Mazas, de Ruiz de Alda, Ruiz de Alda Poquita, por cierto, de Onésimo, pero muy buena, muy buena, mucha gente. Entonces, que me estás comiendo el perro, que el señor me ha atacado a mí. No, te ha atacado. No, pero yo ahora me defiendo, no te preocupes, señorcito, y él lo sabe. Que conste una cosa, cuando hablamos de unidad de pensamiento, cualquier organización que no lo tenga, pues le puede pasar lo que a los amigos de Podemos. Puedes pasar al auténtico populismo, donde tú en cada momento tienes unas ideas, y si no te gustan, tengo otras. No, uno debe tener un mínimo si quiere ser coherente con algo. Y esos principios, que pueden ser 1, 2, 3 o 27, no sé, me ha salido por casualidad, unos principios que deben ser pocos, esos son inamovibles. Esa es la unidad de pensamiento. Pero como la unidad de acción, una organización que se precie no puede ser la banda de Pancho Villa. Tiene que haber alguien que la lleve, una unidad de acción. Como cada uno vayamos por nuestro lado, no hay nada que hacer. Eso que yo decía, no es ni para la Falange, ni para el Partido Comunista, ni nada. Es teoría política barata para cualquier organización política. Cualquier organización política que quiera funcionar tiene que tener unidad de pensamiento, unidad de acción y unidad de mando. Y si no, esa organización no funcionará en la vida. Será, puedes hacerla del partido que quieras, porque yo ahí creo que lo he hecho inodora, incolora e insípida. Pero es que realmente lo que sí es muy preocupante en estos momentos es que uno
ponga sus principios al gusto del mercado, porque entonces es que no tiene principios. No. Uno debe tener unos principios claros, o deben ser pocos, para que sean clarísimos, y lo vamos a hacer para adelante. Mira, yo tengo mis principios. Empieza el debate. Yo tengo mis principios, pero tengo que venderlos al mercado. Entonces tengo que camuflar mis principios. ¡Ah! Yo estoy con José B. Yo a ese nivel estoy con José B. Si yo soy falangista, es porque me gustó la idea de poner una sociedad de hombres libres. Sí, sí. Y en una sociedad de hombres libres, este peso, como dice José No, sí, B, son principios. no cabe. No, eso no sé. Entonces yo, a nivel moral o interno mío, estoy más cerca de Podemos que de Fuerza Nueva. Si yo no estoy hablando de arquitectos, ¿sabes? Lo que sí digo es que uno que no piensa y no vive como piensa, acaba pensando como vive. Y eso está clarísimo. Eso así. No, espera un momentito, vamos a dar turno. Se han levantado ya las manos, lo voy a llevar yo. Eduardo, que te ha levantado antes la mano, por favor. El cartel de el tema de la inmigración, dices, ¿no? Ah, bueno. Esto es muy confuso. Perdona, es que yo tengo un problema, estoy sordo. Si me Es quitas- muy confuso lo que dice en realidad, porque en realidad generaliza, todos estamos de acuerdo que no tenemos una inmigración musulmana, y lo siento mucho, yo soy así, etcétera. Y ese cartel, ese cartel... No, pero vamos. Bueno, vale ya. Porque el español ha follado poco. Lo que sí os pido, vamos a llevar, por favor, perdón, lo que sí os pido, por favor, es que llevemos el más orden posible las intervenciones. Entonces, estaba hablando, que ya me he perdido, Eduardo, por favor. Por favor. No, que digo que el mismo el cartel lleva confusión. Es decir, ¿qué tipo de inmigrante tenemos? ¿A qué nos referimos? En un momento de pleno empleo nos podemos permitir, o cuando hay paro español nos podemos permitir. Es decir, no seamos hipócritas y bueno, pobrecitos, Yo lo que sí quiero apuntar es una cosa, vamos a ver. Nosotros lo que sí quiero tener claro es que estamos aquí, y vuelvo a dar las gracias a las personas que nos han acogido aquí, ¿vale? Si no, no hubiéramos estado en ningún sitio porque no podemos ir a ningún lado. Vamos a centrarnos un poco, en vez de lo que tenemos a los lados, en el debate de ahora, por favor, en la mesa en la que estamos. Vamos a hablar un poquito de lo que tenemos al lado, porque tenemos que estar dando gracias de estar aquí, porque estas personas nos han dejado hablar. Entonces, si podemos reconducir todo, yo os pido a lo que estamos hablando, por favor, vamos a hacerlo. Entonces, Eduardo... La reconduzco, me refiero, si veo un cartel que pone Rafa, para mí Rafa no tiene nada que ver con José Antonio. Nada que ver, son mensajes completamente distintos y hablamos de ideología distinta. Venga, cambiamos de... por favor, venga, Pepe. A ver, Pepe. Vamos a ver, yo voy a intentar ser muy breve y muy directo. De todas las intervenciones, la que más me ha gustado, no al 100%, pero me ha gustado la del padre Villegas. El problema grave nuestro pecado capital, es la soberbia. La soberbia. Soy más sordo que tú. El pecado original fue la soberbia. La caída del ángel fue la soberbia. La de Falange siempre ha sido la puta soberbia. Esto, mitificamos al jefe, pero todos somos jefecillos. Yo utilizo el Facebook como una herramienta de ingeniería social para ver acciones y reacciones. Y veo la mayor absoluta indisciplina, desconocimiento, soberbia de 20.000 tipos de falangistas. Falangistas se dicen ellos, ¿eh? Yo no me declaro falangista, lo digo muy claro. Por no he tenido ni carnet de la auténtica. Me he negado. Pues bravo, lo sabéis. Bueno, la soberbia es lo que nos ha hundido y nos sigue hundiendo siempre. Y unido eso a una falta absoluta y profunda de formación. Nos quedamos en 4 consignas, 4 canciones y nos emocionamos. Nos movemos más por las vísceras que por la cabeza. Como se ha comentado aquí, si queremos hacer una asociación de amigos nostálgicos, la nostalgia no es mala. Yo en mi casa monto cenitas y comida con camaradas, que es donde salen todo tipo de canciones y símbolos. Es mi casa. Ahora digo tajantemente, en acción política, que es social, efectivamente hay que vender un producto. Pero un buen vendedor
tiene que saber vender su producto, no el producto que le pide el comprador. Tenemos que ser buenos vendedores, saber vender un buen producto, porque además es un producto en el que creemos. Tenemos que saber convencer las bondades y virtudes de ese producto. Yo, por ejemplo, no voy a transigir ni media, por lo que no me pliega el discurso estúpidamente correcto, no transijo ni media en el tema del aborto, que es un punto que hay que dejar muy claro, porque uno de los pilares nuestros es la dignidad humana. Y partiendo del concepto de dignidad humana no puedo transigir. El otro punto, justicia social, que afecta al ámbito de derecho patrimonial. Pues seré más rojo que Lenin si hace falta. ¿Por qué? Porque es coyuntural. Y la idea de la unidad de la patria, bueno, voy a ser un poquito escéptico. La patria hace 5 siglos era distinta, territorialmente hablando, que la patria actual. Y en el futuro, quién sabe, porque las fronteras se cambian y se mueven. La patria no es el espacio físico, una frontera que nos delimiten. Bueno, a mí me han nacido en España, no he nacido en España. Me han nacido, como decía Unamuno. Podría haber nacido en Japón. La idea de la patria es eso que nos une y por lo que luchamos. Esa empresa común. Y si una empresa común exige un programa, cualquier empresa que hagamos, una fontanería o la patria entera, es un programa de actuación, y tenemos que enamorarnos de ese programa. Si no, claro, ese programa hay que saberlo vender. Y hay en mercadotecnia una cosa que se llama la publicidad negativa premium, y la tenemos muy gorda. Son los símbolos. Yo lo dije en Benavente en 1976, acordado, cuando hicimos un congreso para la unidad del grupo falangista FSU de Galicia, el FENS y todo esto, que fue donde nació la falange auténtica. Y dije muy claro, Aurelio Suárez me entregó un papelito que tenía que leer por el FENS. Me metí ese papelito al bolsillo porque no estaba de acuerdo con él, allí he incumplido lo de la unidad de mando, etcétera. Y dije, si queremos hacer una revolución, enterremos con naftalina y cantando el cara al sol, enterremos nuestro símbolo y hagamos un partido. Entonces propuse que se haga fuera el partido sindicalista y salió uno de Fuerza Joven y dijo, no, eso es una traición a nuestros caídos. Mi respuesta fue, ¿por qué cayeron? ¿Por una revolución o por unos símbolos? Porque si cayeron por unos símbolos, yo me voy. Cayeron por una revolución y ese es nuestro reto, como tú decías. La sangre derramada nos exige, porque si no Dios nos negará el descanso. Recordad la palabra de José Antonio. Y no somos capaces de recoger la cosecha que han sembrado la muerte de estos camaradas. No somos capaces de hacer ese programa, esa empresa, el saber vender el producto. Porque cada uno pone la etiqueta que quiere. Eso es lo que pienso. Carlos. Ernesto, perdón. No, es que los dos sois Ernesto. Primero Ernesto de gafas y después tú. Se habéis juntado, los Ernesto. No, aquí la confusión es porque en la época de la auténtica y del FENS, que yo estuve, teníamos seudónimos porque éramos clandestinos. Entonces a mí me conocían como Carlos, que me llamo César. Encantado. Claro, yo veo esta bandera, me trae tanto recuerdo de la juventud, de ilusión y de épocas en las que muchos de los que aquí estábamos cuando jugábamos el tipo, no sabíamos muy bien por qué. Pero, dicho esto, yo sobre todo lo que no soporto es la injusticia. No soporto la injusticia. Y porque no soporto la injusticia y me rebelo contra la injusticia siempre. Por eso soy revolucionario. Y soy revolucionario que no antisistema, soy revolucionario cambia sistema. Porque ser revolucionario es querer cambiar el sistema, por definición. Bien, entonces yo me definiría como revolucionario cambia sistema. Todo este tema de José Antonio, de la palabra falange, o del partido político falange, nacional sindicalismo, a mí me da igual. Quiero decir, a mí no me define, que conste que me afecta al corazón muchísimo, a mis sentimientos. Pero dejado ese tema, yo quiero cambiar la sociedad.
No soporto no soporto esta pata de cabrones que ganan millones de euros al año, cuando sus trabajadores, dentro de la más estricta legalidad, están cobrando una mierda, trabajando un montón de horas, malviviendo unos barrios en unas casas de papel, llenos de contaminación y unos horarios horribles, y ellos disfrutando de todo dentro de la legalidad. Dentro de la legalidad de este sistema en el que estamos, de esta sociedad que no me gusta y que quiero cambiar. Eso es lo que me preocupa a mí. Y se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo porque han pasado, si no 40, han pasado 30 años. Ya no quedamos. Ya tenemos todos cerca de los 60 o algunos 60 de esa generación. Ya no hablemos de los históricos, que han muerto prácticamente todos nosotros. La juventud, tenemos una misión histórica, los que tenemos esta edad, de o cerramos el chiringo o transmitimos estas ideas a los siguientes. Somos los únicos que lo podemos hacer. Los libros de historia no, porque la historia escrita no coincide con la real. Bien, entonces, si queremos cambiar esta sociedad, hay muchas formas de cambiar esta sociedad, hay muchas formas de hacer la revolución. No conozco ningún partido político oficial legalizado al uso que pretenda o lo haya conseguido hacer una revolución y cambiar una sociedad. Lo único que consiguió es quitar a unos para poner a otros. Yo no es eso. Entonces, una revolución tiene que tener una base social. Una base social quiere decir que, bueno, sí, puedes formar un partido político, me parece muy bien, en función de que tácticamente te interese hacerlo, pero yo quiero cambiar la sociedad desde la base. Quiero cambiar la sociedad, aspiro a eso, me gustaría, desde las asociaciones de vecinos, desde los ayuntamientos, desde las fábricas, desde los sindicatos, desde las universidades, desde las escuelas. Es la única forma de hacer una revolución, es esa. Tú no cambias la sociedad porque ganes en las elecciones como ciudadanos, suponiendo que llegarán al poder. No va a cambiar la sociedad. La propia sociedad, en el momento que formas parte del sistema, no te va a dejar. Estás cautivo. Tendrás que transgredir la legalidad. Sí, lo digo bien claro. Hay que ser ilegal para cambiar la sociedad. No se puede cambiar la sociedad, hacer una revolución desde la legalidad, siendo legal. ¿Y eso a qué nos lleva? A que nos tenemos que jugar el pellejo otra vez más, si queremos hacerlo. Como cuando teníamos 18 años y estábamos jugándonos el tipo y acabábamos en la cárcel porque llevábamos una pipa en el bolso o porque tirábamos un cóctel molotov o porque poníamos un cartel que estaba prohibido en tal o cual sitio. Y claro, los que estamos aquí, que tenemos mi edad, ¿cuántos están dispuestos a jugarse la familia, el puesto de trabajo, las propiedades y poder ir a la cárcel? Yo creo que casi ninguno, ¿verdad? Tampoco es que tengas que ir a la cárcel porque sí, o que tengas necesariamente, siendo revolución, que acabar en la cárcel. No, tampoco es eso. Pero volviendo a otro tema, y ya terminando, y hablo ya de una cuestión táctica, somos muy pocos, aquí todos lo hemos dicho, somos muy pocos. Tenemos un mensaje que transmitir, es decir, tenemos que sembrar un prado, mejor dicho, tenemos que sembrar un país, una nación, y tenemos muy pocas semillas y muy pocas personas que sepan sembrar o que quieran sembrar. Tendremos que escoger dónde vamos a echar las semillas. Y como somos pocos, razón de más, tenemos que buscar una tierra fértil donde tengamos a un campesino nuestro que quiera echar esa semilla. Y eso, ¿a dónde me lleva también? Me lleva, la universidad es muy importante. La universidad, la escuela, el instituto, de ahí salimos todos, o casi todos los que yo os conozco de siempre. Tenemos que llegar ahí, tenemos que llegar a la gente joven, porque nosotros estamos muriéndonos. Estamos acabando, tenemos que llegar allí, tenemos que sembrar allí. Busquemos esos sitios donde podamos sembrar, esa universidad donde podamos sembrar. Busquemos esas empresas donde podamos sembrar, esos sindicatos, esos centros de trabajo. Hagamos
buscando otros revolucionarios que no sean por necesidad. Terminando, por favor. Y con respecto a lo de Podemos, con respecto a la izquierda, a mí lo que me separa básicamente y fundamentalmente de un grupo como Podemos, quizás no es la táctica, quizás no es que quiera cambiar el sistema, es el sentido humanista. Nosotros, lo que nos diferencia de la izquierda, lo que nos diferencia del marxismo, por lo que no somos marxistas, es porque somos humanistas, tenemos una concepción humanista de la existencia. El hombre, el ser humano es lo importante para nosotros. Nada. Muchas gracias, Ernesto. Fausto, por favor. Sí, no, muy simple. De acuerdo con Stolz en todo lo que ha dicho. Efectivamente, dignidad humana, justicia social y unidad de España, pero unidad de España dinámica. Y esto de la unidad de España dinámica, porque ya sabemos que en España no es lo mismo en el siglo XV que ahora, es algo que tenemos que asumir. Y es algo que tenemos que echarnos enseguida al lomo, como tenemos que echarnos al lomo que hace un rato que ha habido una pequeña diatriba entre dos personas. Unos que decían que eso de la migración de historia y de nación, bueno, según se mire y tal. Es que de eso José Antonio no nos dijo nada. Y como no nos dijo nada de eso, tendremos que ser nosotros los que digamos qué tiene que ser. ¿De acuerdo? Porque ahí tendremos que generar nuestra unidad ideológica, como decía Villegas. Pues claro, sí, unidad ideológica, joder, cogemos los 27 puntos y estamos todos muy de acuerdo. Por cierto, cuidado con el punto 27, que es el único que nos sabíamos todos de memoria, porque era el único, por lo menos, vamos. Y además es el que más daño nos ha hecho. Es el que más daño nos ha hecho porque nos ha impedido mirar fuera. Porque nos hemos creído que en nosotros solo reside la pureza y la cojonudez. Bueno, vamos a dejarnos de rollo. La doctrina de José Antonio no es un guía burros. En la doctrina de José Antonio hay un montón de cosas que hoy a José Antonio dejarían tiritando. Y eso, camaradas, es función nuestra. Y si los símbolos, las camisas, que yo la verdad hacía de tengo una camisa azul, aparte tampoco he sido nunca un ejemplo de militancia, pero bueno, me da igual. Si eso nos estorba, váyase al cuerno. Pero de verdad, y lo siento mucho, Vale. Fausto, ya. Ernesto Tito. Bueno, a ver, yo tengo un problema desde hace 40 años, y es que llevo 40 años escuchando a los que dicen que son josantonianos, cosa que nunca he entendido. Porque José Antonio, lo grande que hizo fue crear la Falange. El resto era bastante mediocre, en mi opinión. Por lo cual, eso es ser josantoniano sin ser falangista. Desde que una vez lo dijo Jaime Suárez en el 2003, le dije, chico, vas por un camino muy extraño. Luego, por otro lado, la Falange no era José Antonio. Es que estoy todo el día oyendo, es que José Antonio, bueno, y Ramiro, y García de Casa, y Julio Ruiz de Alta, y todos los demás, ¿qué pasa? ¿Que eran tontos? La Falange la crearon entre muchos. O sea, la Falange no es José Antonio. Siempre es mi opinión. Pero bueno, eso en primer lugar. Luego llevo otros 40 años escuchando a todos los falangistas que son más falangistas que José Antonio. Porque todos son más falangistas que José Antonio. Todos saben lo que José Antonio hubiera pensado. Todos saben lo que José Antonio diría. Tenemos el caso ahora mismo. Es que si José Antonio hubiera visto eso, sinceramente, ¿tú qué sabes? No, yo no he dicho eso. Quiero decir, no, yo sí estoy de acuerdo. No pongas en mi boca algo que no he dicho todo lo contrario. Sí, he dicho todo lo contrario. He dicho que hay dos cosas. He dicho todo lo contrario. He dicho que siendo José Antoniano, uno ve eso de una manera y otro de otra. No he dicho lo que diría José Antonio. A ver, ese problema no lo había en el año 36. A ver, estamos viviendo, hablamos de José Antonio y del tema de la Falange como si estuviéramos en el 36. Ni se puede aplicar lo de la nacionalización de la banca, como bien se ha dicho, hoy por hoy, ni la ley de latifundios y minifundios, ni ninguna gilipollez de esas, porque hoy por hoy... Pues por eso te he puesto un problema, de hoy, y te he dicho que en un problema de hoy, es mi opinión. En un problema de hoy, José Antonio, hay José Antonianos que pensarían de una manera y José Antonianos que pensarían de otra. Yo no me he atrevido a decir lo que diría José Antonio. Yo sí insisto en lo de José Antoniano, yo no conozco a ningún José Antoniano, a ti. Bueno, es que tú me has hablado de otra gente de Falange. Probablemente, cuando vienes de fuera de Falange, como es mi caso, como yo no soy falangista, si hablamos de otras figuras de Falange, salís bastante mal parados. Pero mira, mejor no hablemos de Julio Ruiz de Alda, mejor no hablemos de... José Antoniano, ¿por qué? Porque era guapo, porque era joven, porque era un... No, yo no sé si estabas yo te he dicho, yo he dicho al principio, además de que puedo considerarme
He dicho al principio que era José Antoniano, además de otros muchos. Pero ser marxista tiene sentido sin militar en el Partido Comunista de España. Y ser Pero es que el marxismo es una ideología escrita. A ver, Tito, perdona un momento. Existe el falangismo. Pero entonces es que creo que estamos peleándonos. Yo creo que alguien dijo que no se puede caminar por la política con la media docena de frases con la que han pasado otras generaciones. Ese es el gran problema, chicos. Pero el problema no es que ahora nos pongamos a discutir si dijo o dejó de decir. Por supuesto, pero quiero decir que es que el josantonianismo no sepa, no existe. Pero existe el falangismo. Yo soy ramirista, eso es lo primero. Y soy racista. Pero vamos. Todo eso está muy bien. Pero, ¿y qué? No, simplemente estoy diciendo que aquí se dan por hecho una serie de cosas. Yo pienso que la unidad de la que tú hablabas. No, yo no hablo de unidad, ¿eh? De la unidad no me hables de la unidad, porque la he nombrado. De la unidad de pensamiento. Es otra cosa. Dejar terminar las frases y así no habrá equívoco. Vamos a ir avanzando. La unidad de pensamiento se tiene que basar, creo, en una serie de puntos comunes que todos estemos de acuerdo. Pero no irnos ya a que si la inmigración o que si el otro de la moto, porque entonces vamos a acabar como siempre, que es dándonos de hostias, con perdón de la expresión. Porque ya en la época de José Antonio ordenó matar a Ramiro Ledesma. Eso lo sabía. Vamos a lo mejor alguno no lo sabéis. Vamos a empezar a hablar. Y Aznar fue el que no lo hizo, porque no le dio la gana. Y eso lo dijo Agustín Aznar en una Junta Nacional en el Hotel Mindanao, donde estábamos muchos. Entonces, es decir, llevamos así toda la vida y siempre ha habido rencillas y siempre ha habido problemas. Tenemos que basarnos, como tú has dicho, en una serie de cosas, en unidad de pensamiento, y el resto no entrar en ello, porque si entramos en ello... Porque estás entrando en ello eres tú. A ver, yo entro porque estaba escuchando aquí cosas que sinceramente ni yo, ni probablemente muchos de los que están aquí que no se atreven a decirlo o no quieren decirlo, no están de acuerdo. Ya está bien de pensar lo que José Antonio hubiera hecho. Es que ninguno sabemos lo que José Antonio ha hecho. José Antonio habló alguna vez del aborto y he escuchado algo que me ha parecido coherente, que era decir que si se defiende la dignidad humana, claro, que se defiende, pues estoy hablando de un problema de dignidad humana. Lo que pasa es que a lo mejor, por tu procedencia ramirista, eso no es para ti un problema de dignidad humana. A lo mejor como tú eres más ramirista que José Antoniano, probablemente para ti eso no es un problema de dignidad humana. A lo mejor tú eres ramirista 35 años. Hay que adaptarlos a la realidad de hoy. La realidad de hoy es esta. Ese problema no lo había. Ahora mismo, ¿cómo actúas? Ernesto. Cerrando las fronteras a la Muy bien, pues entonces tú y yo no tenemos nada en común. Probablemente yo soy José Antonio y tú ramirista. Y eso no es lo malo. Es que se te nota. Tú eres ramirista y se te nota. Bueno, claro, y orgulloso estoy de ello. Pero se nota, se nota. Lo que más que ver lo que nos separa. Vamos a seguir. Tenemos que ver lo que nos junta. Vamos a nos separa, Ernesto, por favor. Evidentemente, tú y yo podemos hacer una serie de cosas y vamos a seguir el turno. Y ese señor que hay ahí, y aquel camarada, no seguimos el turno, se me enfada. coincidimos en muchas cosas y decidimos en otras. Juan Carlos Jiménez, por favor. Vamos a escuchar. No vayáis a lo que Por favor, vamos a escuchar a la siguiente persona. Juan Carlos. A ver, dando por hecho que claro que es importante crear algo. O sea, nos pasamos la vida discutiendo entre nosotros y lo que se trata es de crear algo. Yo no me imagino una batalla en que digan, bueno, vamos a luchar por estos 27 puntos. Entonces, estos 26 de acuerdo y no, el 27 me pasa al otro bando y dispara contra ti. No. Ahora con las que está de acuerdo y con las que no, pero tienes cuantas cosas que son las que te unen y son las que te hacen luchar por ello. Pero como que cada persona piensa de una manera muy diferente. Obviamente los símbolos que son un lastre, sí, pero lo van a seguir siendo, no nos engañemos. O sea, no, lo van a seguir siendo siempre. O sea, por mucho que entierre va a llegar un perro y te lo va a desenterrar. Va a ser siempre. O sea, tú puedes llamarte partido, nuevo partido de la luz universal, que cuando te digan lo que pienses va a llegar uno y va a decir, tú eres un facha, eres un calafecista, eres un partista. Lo va a decir. Claro que hay que pasar páginas, no hay que vivir. Si quieres llegar a la gente joven no puedes hablar de hace 40 años, tienes que hablar de cómo tenemos dentro de 40 años. De los 40 años pasados. Y para eso, pues claro que hay que coger, pues lo que decía un poco Luis Miguel, 4 ideas fuerzas. Ojo, no venderlas, como he oído por ahí, extenderlas, no venderlas. Extenderlas. Y para eso hay que tenerla muy claro y hay que saber no entrar al trapo siempre para defendernos de lo que no somos, sino defender
Bueno, pues eso Podemos lo está haciendo, lo hace muy bien. Cuando actúa Podemos le echas en cara que si quieres ser populista, que si soy bolivariano, que si no sé qué, automáticamente te cambia de tema. ¿De qué meter? Va a defender lo que él quiere poner sobre la mesa, que eso es lo que nosotros no sabemos hacer. Nosotros cada vez que nos dicen algo, entramos y hace falta ver, nos llevamos aquí una hora y en vez de avanzar en cómo crear algo, llevamos la hora discutiendo otra vez entre nosotros. Hugo. Buenas tardes o buenos días. No soy falangista, no soy posantoniano, no soy raminista, ni como queréis decirlo. El único calificativo que me pongo es que soy español. A partir de ahí, lo que queramos hablar. Creo que igual que no está José Antonio, tampoco está Ramiro, como tampoco está la Reina Isabel, como tampoco está Viriato, como tampoco está Iván Cortés, que son personas en las que probablemente todos admiremos en esta sala. Lo que hoy tenemos enfrente de nuestra pared, que todos tenemos de una forma o de otra, admiración, respeto, cariño, como queramos llamarlo, es algo que pintaron las personas que trabajaron por España en los años 30. Y ellos empezaron con una pared blanca, sin nada, y pintaron eso. Nosotros, la posibilidad que tenemos, y yo tengo 37 años, a ver la semana que viene, y creo que todavía estamos en condiciones de ello, es el elegir una pared blanca nueva y a partir de ahí pintarla a nuestro gusto, olvidándonos de todo lo que tengamos detrás. Probablemente no tengamos una suficiente capacidad de acción en todos los sentidos, concretamente a nivel de personas, de cantidad de número de personas, pero sí se puede trabajar en ese sentido, al menos de forma cultural. Entonces, si la disyuntiva es, y creo que todos los ponentes están de acuerdo en ello, así he entendido yo, es o el continuar o el romper y el empezar de nuevo. Y si lo que queremos es empezar de nuevo, entiendo que el pensamiento de José Antoniano, ramirista, etcétera, etcétera, de cada uno, tendrá que quedar en tercera persona de cada uno. Y si lo que queremos es empezar algo nuevo, tendremos que hacer un programa nuevo. Y en ese programa tendrá que tener capacidad, estar incluido, quizás, y algo que nunca hemos trabajado desde ningún círculo o como queramos llamarlo, si queremos llegar a las personas, al vecino, al ciudadano español o al camarada, queramos o no queramos, el discurso al que no hemos hecho nunca y yo no he conocido ni lo he practicado en los 37 años que voy a hacer, es el discurso económico. Y el español lo que quiere es que le hablemos del recibo del IBI y quiere que le hablemos de la plusvalía nacional y de la bajada del IRPF y del IVA, el reducido, el hiperreducido o el normal. Y lo que no quiere, porque lo tenemos comprobado, es que vayamos a su casa con una bandera, sea la que sea, o vayamos a hablarle de la unidad de España. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Si queremos hacer algo, y termino ya, Jesús, tiene que ser rompiendo absolutamente todo. Algo nuevo. Y tenemos ejemplos de ello. Pero si vamos a continuar porque lo que tenemos que presentar es un mensaje de justicia social, de unidad de España o de algo así, es sencillo. Cada uno tiene su partido, su movimiento o su asociación. Pero si queremos algo nuevo, tenemos que ir a algo nuevo de verdad, rompiendo absolutamente con todo. Nada más. Julián, por favor, gracias, Hugo. Me gustaría decir que es endémico de la falange que haya dos falanges. Una, la de Agustín Andar, y otra, la de Patricio González de Canales, la de Narciso. Como siempre se ve. No vamos a llegar nunca a un acuerdo, y estoy, convencido de ello. Totalmente de acuerdo, hay que suicidar a la falange, pero suicidarla ya, y hacer algo nuevo. Porque yo lo que no entiendo, porque aquí falta la mitad o más de las falanges que andan por ahí currando, es como no se llega al concepto de acabar con eso, irnos a las fundaciones
y formar algo nuevo. Yo desde aquí pediría que de este congreso, debate, se pidiera eso. Yo no te voy a decir nada más. Nacho, Toledano. Muy al hilo, Gracias, Julián, y muy pronto, ¿no? Las organizaciones, en efecto, pueden dar ideas, pueden trabajar en el desarrollo de la doctrina, etcétera, etcétera. Pero si se quiere hacer política real en la calle, hay que hacerlo fuera de las organizaciones. En eso creo que creando una cosa nueva, etcétera, etcétera. Voy a romper una lanza por José, evidentemente, sí, evidentemente, en mi caso. Tranquilo, Nacho, que yo ya sabía que venía aquí. Yo soy el no falangista aquí. Venía preparado. En mi caso, cuando antes hemos hablado de la posibilidad de hacer falangismo real, ¿no? O de hacer falangismo, ¿no? Yo cuando he hecho falangismo, ha sido a lo mejor en asuntos de desahucios, oponiéndome a los desahucios, oponiéndome a los bancos, en asuntos de naturaleza eminentemente social, que es donde tenemos que estar los falangistas. Nada más. Juan Luis Bauer, por favor. Sí, bueno, un poco al hilo de lo que decía Julián, a mí me preocupa muy poquito si falange de izquierda es de derecha o si hay dos falanges, una de izquierda y otra de derecha. Lo que me puede preocupar en todo caso es que se sepa diferenciar, es que seamos capaces de decir, bueno, tío, no tenemos nada que ver, tú por tu lado, por el mío. Y cada uno va a ganar su guerra y ya está, y se acabó el problema. Entonces, si somos de izquierdas o no, para que nos entendamos un poco, utilizando el lenguaje común que todos entendemos, porque yo ahora mismo le voy a un chaval joven a explicarle que no soy ni de izquierda ni de derecha y lo primero que le sale de centro, ¿sabes? Porque tienen que encasillar en alguna, ¿no? Pero bueno, si queréis que lo entendamos así, pues así lo entenderemos. Yo creo más bien que falange, o la idea de la falange, o la idea josé-antoniana, como la queramos llamar, es más que una idea de izquierda, es una alternativa a la izquierda. O sea, no es una alternativa de izquierdas, sino una alternativa a la izquierda. ¿Sabes? Alternativa diferente. A la izquierda, tal y como la entendemos, como la entiende todo el mundo. Yo hablo con mi hijo, hablo con los amigos de mi hijo, chavales con 20 años, con 20 y tantos años, y ellos entienden por izquierda, pues eso, el trabajo social, tal. Nosotros somos una alternativa a la izquierda marxista que ellos interpretan, lo que todos interpretamos, en realidad todos hacemos. Eso por un lado. Ya está. Bueno, me da igual que lo llames como quieras, llámalo como quieras. El caso es que tenemos, hay un nuevo idea que efectivamente deberíamos de simplificar, porque aquí hemos convertido el falangismo, además es algo que nos encanta, a todos, desde siempre. Hacer juegos florales sobre el falangismo. Nos encanta la poesía que promete, joder, que nos mola, ¿sabes? En vez de hacer prosa, que la gente entienda, hablar, claro. Y también se ha hablado aquí de llegar a los jóvenes, y enseguida ha saltado la universidad. Ya, a la universidad y a los parques donde hacen botellón, y a las obras donde están los obreros, y a todas partes, con un lenguaje directo y claro. Como dice Juanma, con mensajes claros, directos, concisos. No complicarnos la vida con juegos florales y con un lenguaje actual, con un lenguaje de hoy. Si seguimos con inventos que confunden, pues siempre estamos jugando en la ambigüedad y siempre nos van a entender con esa ambigüedad. Entonces yo creo que como también se ha hablado un poquito sobre el tema de la unidad, se ha pasado por encima, que no es el tema de debate, yo creo que las organizaciones tenemos el deber de hacer un poco de banderín de enganche ahora mismo, para ofrecer a la gente una cierta militancia que luego podamos enfocar hacia donde queramos. Pero claro, para enfocar eso, para enfocar unas ideas y tal, primero hay que militar, hay que estar ahí dentro, hay que estar opinando, hay que estar dando, hay que estar dentro de la organización. Que haya 40 organizaciones, las podemos considerar como corrientes de opinión. Lo importante es que luego seamos capaces de bajarnos del burro, no tener esa soberbia de la que hablaba Pepe, bajarnos del burro y llegar a acuerdos, unos en su falange de izquierda, otros en su falange de derecha, y se acabó. Y entonces empezar a trabajar y empezar a hacer cosas, pero trabajar desde dentro. Y en ese momento, cuando ya hayamos conseguido, hayamos tocado la corneta y la gente se haya acercado y se hayan acercado los falangistas que andan desperdigados, sin ninguna organización, y se hayan puesto el mono y los guantes para ponerse a currar, entonces ya podremos pensar en defenestrar la falange, como habéis dicho, empezar a hablar con todos los honores y empezar a trabajar
en unas ideas que todos hayamos puesto en común y que todos hayamos sacado. Luis Miguel. Empezar de nuevo no es empezar de cero, ¿eh? Ah, que hay una pequeña diferencia en eso, ¿eh? Yo nunca empiezo de cero. Y no puedo empezar de cero jamás. Empiezo de nuevo las veces que tú quieras. Pero no de cero. Pero no de cero, ¿eh? Eso que quede un poquito claro. Y en principio, si nosotros no partimos de unos valores, vamos a ninguna parte. La crisis actual parte de la falta de valores. Podemos hablar de lo que queramos, de si vamos a hacer esto o lo otro, pero si eso no está apoyado y cimentado en unos valores, no vamos a ninguna parte. Beatriz. Llevo oyendo durante toda la charla a varias personas que dicen que si Falange ahora tiene que suicidarse, que si tenemos que enterrar símbolos, que si tenemos que reformar la Falange y hacerlo llegar de una forma mucho más atractiva al pueblo. Y acabas de hacer una aportación que me pareció muy interesante y es a lo que yo iba. Y es que no podemos pretender intentar calar en lo que es la sociedad con un mensaje totalmente adecuado a la sociedad, porque tenemos que partir de que la sociedad está podrida. Y no podemos pudrirnos nosotros para que nos hagan caso o para que se pueda constituir algo. Entonces, no tenemos por qué avergonzarnos de lo que somos, no tenemos por qué reformar lo que somos para que llegue mejor al pueblo. Tenemos que seguir en nuestra base, tenemos que seguir aportando la espiritualidad de Falange, que parece que a muchos se os olvida, por la justicia social y por todas las reformas. Entonces, no, están muy bien las reformas económicas, las reformas sociales, las reformas educacionales, están muy bien. Pero de lo que hay que partir, y es a lo que nos diferencia de otros muchos partidos, es de que Falange es un movimiento espiritual, de que Falange es un movimiento poético. Y partiendo de esa espiritualidad, de ese movimiento poético, tenemos que construir. Y no se puede construir haciendo llegar únicamente al pueblo lo que es la justicia social. Y si el pueblo no consigue aprehender, que no aprender, lo que nosotros estamos diciendo es que el pueblo no merece lo que es un movimiento tan grande como el falangismo. Entonces, el enterrar o no enterrar los símbolos es una tontería. El llamarlo izquierda nacional, derecha nacional, esto también otra tontería. Lo que hay que partir es que tenemos que aportar, tenemos que insuflar al pueblo, a aquellas personas que queremos hacerles llegar el mensaje, que el falangismo es un movimiento espiritual, es un movimiento que se basa en los valores humanos de la dignidad. Y partiendo de eso ya podemos empezar a construir y hacerles llegar lo que es la justicia social, las reformas de IBI y lo que queráis. Pero si olvidamos lo que es lo del principio, los valores y lo de la dignidad humana, entonces vamos a acabar cayendo en un reformismo barato y una perversión absoluta del falangismo. Muchas gracias, Me ha encantado la intervención de esta joven camarada. Sí, señor. Y otra cosa que ha dicho Juan Luis, pero yo tengo otro punto de vista. Tú has dicho, Beatriz, tú has dicho que no tenemos que avergonzarnos. Yo cada día que me levanto me avergüenzo de la historia de la Falange y me avergüenzo del 99% de los españoles que se han puesto una camisa azul y han dicho que eran falangistas. Me avergüenzo. ¿Y por qué me avergüenzo? Y me avergüenzo por uno y me da pena por otro. Antes habéis hablado que hubo, y lo ha dicho Pepe muy bien, que hubo mucha gente que murió en su tiempo vistiendo una camisa azul. A mí me da pena, y a mí me gusta últimamente, me podéis considerar, llámalo como quieras, un estudioso de la historia de la Falange. A mí me da muchísima pena que el 90% de los que consideramos camaradas que murieron con una camisa azul, murieron sin saber por qué murieron. No sabían lo que era la Falange. Tu concepto espiritualista. No, la Falange, esto, lo de que somos mitad monjes y mitad soldados, eso es una gilipollez, que además no la dijo nunca. Ya. Que, por cierto, nunca la dijo José Antonio, es un invento como otros muchos más del franquismo. Pero es que Sí, ahora voy, sí, ya lo sé, por lo que quiero decir por espiritualista. A lo mejor has confundido el tema. Ni somos mitad monjes, ni somos mitad soldados, ni somos una secta superior a todos los demás. Somos hombres como todos los españoles que han vivido y siguen viviendo en España. Somos un movimiento político, que no poético, porque si fuéramos un movimiento político, pues nos dedicamos
dedicamos a hacer poemas. Yo he criticado, y me has oído antes, no sé si estabas, yo he criticado que precisamente lo muy alabado por el franquismo de José Antonio era su lírica. Yo he criticado la lírica y he vuelto a decir, y no lo digo yo, lo dice, está escrito, y ya estoy harto de contar esa anécdota. Cuando nuestros gloriosos camaradas estaban en la cárcel Modelo, tuvieron un enfrentamiento a insultos con unos presos de izquierdas. Y estaba el señor Serrano Súñez, que le dice al hermano de José Antonio, Fernando, hombre, controla a los chavales, ¿cómo que unos falangistas pueden estar interviniendo en un intercambio de insultos? Os podéis imaginar lo que decían con estos presos. Y le dijo Fernando, perdónalos, es que estos, y eran camaradas nuestros de la primera hora que estaban metidos en la cárcel, estos no saben lo que es la falange. Y se lo dijo Fernando, el hermano de José Antonio. Y la anécdota acaba diciendo, el único que conoce un poquito lo que es la falange es ese que está ahí, que es Raimundo Fernández Cuesta. Un poquito. Es decir, vamos a olvidarnos, por favor, vamos a olvidarnos de los movimientos espiritualistas, los movimientos líricos. Tenemos que ser un movimiento revolucionario. Y dentro de ese movimiento revolucionario, como muy bien decía Ernesto, nuestro último afán es cambiar la sociedad. Y como también dijo José Antonio, que todos seguimos parafraseándolo, desmontar el capitalismo, que no solo es una tarea política, sino una alta tarea moral. Como no tengamos ese objetivo, y estoy de acuerdo con José Luis, como nuestro principal objetivo no sea desmontar el capitalismo y crear una sociedad nueva, no somos nada. Por cierto, Juan Luis, aquí no hay problema de que haya una falange de derechas o una falange de izquierdas. Antes he dicho que me declaro antifranquista, pero por el virus que nos inoculó esos 40 años. Hemos acabado, o acabaremos siendo, que creo que podría ser otro de los caminos a escoger, acabaremos siendo como el peronismo. El peronismo era un movimiento político que llegó a tener desde extrema izquierda a extrema derecha, y todos actuaban juntos. El mundo azul, desde mi punto de vista, tiene distintas sensibilidades. Y dentro de esas sensibilidades hay gente, por ejemplo, como dice Pepe, y no le catalogo por eso de extrema derecha, que hay un punto irrenunciable que es el aborto, por ejemplo. Y en ese ámbito, en ese abanico de muchas sensibilidades, que por cierto no nos podremos quitar nunca, siempre, por mucho que digamos, refundemos una nueva falange, hagamos algo que ni siquiera se llame falange, siempre habrá gente que estará por encima los colores de la bandera nacional a estar delante de la puerta de una persona que le vayan a desahuciar, porque hay distintas sensibilidades. Y o somos capaces de aceptar esa situación en un futuro, en donde haya distintas sensibilidades, pero que todos caminemos por el mismo camino, o evidentemente nuestra obligación histórica y moral con la sangre de los que derramaron la suya por nuestros ideales es enterrar la falange y sobre los principios filosóficos, y ahí te doy la razón, filosóficos, y no espirituales. Para el espíritu, y ya lo dijo José Antonio, ya la Iglesia tiene sus... ¿Cómo dijo? La Iglesia tiene sus... Cuando por cierto, han dicho antes, Alfonso García Valdecasa. Alfonso García Valdecasa fue un fulano que pareció por el 29 de octubre que un día se salió. En fin, para acabar, o somos capaces de aceptar que haya un movimiento con distintas sensibilidades del mundo azul, donde haya desde una extrema izquierda hasta una extrema derecha, cosa que creo que podría ser funcional en un principio, pero a largo plazo acabaríamos como el movimiento peronista, montoneros disparando a los tupamaros, etcétera, etcétera, o tenemos que licenciar o enterrar gloriosamente a la falange y crear un nuevo movimiento político que, partiendo de los esbozos ideológicos del nacionalsindicalismo junto a otros esbozos ideológicos que desde los años 30 hasta ahora han surgido en el mundo, pues vayamos con un fin último, que es cambiar la sociedad, acabar con las injusticias, y para acabar con eso, por supuesto, nuestro principal enemigo, principal y único, es el capitalismo, los marxismos, los podemitas, todos estos son rivales, o deberían ser nuestros rivales revolucionarios, pero no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es el capitalismo liberal. Beatriz, por favor, responde y ya cogemos a través del turno de palabra. Primero, perdón por haberme colado delante de los que tenía que hablar.
quiero atajar 3 puntos que has empleado en tu discurso y que me han parecido, bueno, que no estoy nada de acuerdo. El primero es que has dicho, a ver si me acuerdo, quiero atacar el punto de la espiritualidad que has dicho, porque me parece que lo has confundido con lo que es el punto espiritualidad eclesiástica, es algo totalmente diferente a lo que yo me estoy refiriendo. El punto poético, que dices que Falange no tiene nada de poético, y bueno, eso en parte de que Falange se fundó sobre una sociedad de poetas y además tiene mucha la historia. Luego también dices que sí. No. Bueno, el moderador que se modere. Vale, y luego tú decías que te avergüenzas del 99% de personas que llevan la camisa azul. ¿Qué han llevado? ¿Qué han llevado la camisa azul? Yo lo que te quería decir con respecto a este último punto es que tú te avergüenzas de 99 personas que han llevado la camisa azul y siguen llevando. Y yo me avergüenzo de las personas que han permitido que esas malos falangistas lleven esa camisa azul. El problema está en que se creen los falangistas que todo vale, que todos valen para ser falangista. Y que con tal de que les llegue la idea de la justicia social pueden ser falangistas. Eso es algo que totalmente radica, es algo que pierde la esencia del falangista. Y por eso hay tantos falangistas que no son falangistas. Mira, literalmente, me gusta citar a José Antonio, para nada porque es lo que hacemos siempre, pero literalmente decía, aspiramos a crear una profunda justicia social para mediante ella devolver a los hombres el sentido espiritual. Si primero hablaba de justicia social, de acabar con el capitalismo, para mediante ella que el hombre sea libre, y una vez que el hombre es libre, el hombre es feliz, el hombre es supremo, el hombre es bueno. Pero primero, justicia social. Y eso es literalmente cosa. Coincido. Y ahora yo cito a Camilo Ledesma en contestación, que no sé exactamente, no me sé la cifra exactamente. Pero pues a partir de España... Pero vamos a dejar hablar a Beatriz, por favor. No me sé la cifra exactamente, pero decía que antes de llevar la revolución social tenía que llevarse a cabo una revolución intelectual, una revolución en las cabezas, que si no ninguna clase de... O sea, la revolución social podía valer. Entonces, partiendo de que tiene que haber primero una revolución intelectual, si no llevas a cabo esa revolución intelectual en las personas que van a ser futuros falangistas, acaba pasando lo que nos ha pasado siempre, que el 99% de las personas que militan en la falange o que militan en nuestras filas o que son camaradas nuestros, no son camaradas nuestros, son yonkis, porreros, gentuza, estúpido, nazis, pero bueno. Pero te has dado cuenta que como hablas de revolución intelectual, no espiritual. Espera, ahora eso voy. Es que la revolución... ¿Es moderador? Venga, vamos, venga. A eso voy. El espiritualismo al que yo hacía alusión no tiene nada que ver con iglesias, no tiene nada que ver con catolicismo. Tiene que ver con el espíritu del hombre, con la dignidad del hombre en su más puro esplendor. Entonces, el espíritu del hombre, ¿cómo se forma? Con el conocimiento. No puede haber enriquecimiento de espíritu si no hay enriquecimiento del conocimiento, enriquecimiento intelectual. Entonces, tú decías que Falange no es un movimiento espiritual. Yo te digo que Falange, por supuesto, es un movimiento espiritual, en tanto que aspira a algo más allá en el hombre, algo más allá de lo que es la justicia social y lo que son los bienes materiales. Entonces, el hombre es una persona totalmente espiritual. Tenemos alma y cuerpo, y la Falange lo que hace es alimentar ese alma que se ha perdido entre tantas asociaciones y movimientos políticos, porque únicamente hacen alusión a eso, a esa materia, a esos bienes materiales. Entonces, ¿la Falange es espiritual? Por supuesto, en tanto que quiere reafirmar y alzar lo que es el espíritu del hombre y la moral y el alma del hombre. Y bueno, en cuanto a la poética, decirte que se fundó sobre una sociedad de autores, y lo que es la poética falangista, Vamos a ver. lo que es la poética falangista se puede resumir más o menos como la idiosincrasia falangista en la forma de actuación. O sea, la falange en la actuación, la falange en uniformidad, la falange en colectivo, la falange en formación. La falange es pura poesía en el sentido no lírico de la palabra, pero sino espiritual. Entonces, ¿la falange es poético? Sí, desde luego. Lo dejamos ahí, por favor. Si no, A mí me llama la atención una cosa bastante interesante. Es que aquí los que tenemos problemas con lo de que tenemos que declarar lo de izquierda somos los que tenemos más de 45 años. Y los que se la soplan son los que tienen menos de 30. Es decir, como siempre seguimos con debates que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Es decir, es bonito y me encanta. Entonces, la superación de la izquierda es una asignatura pendiente no de los falangistas, sino de los mayores de 45 años. No, o sea, para mí la falange, una de las cosas que aporta a mente esa dimensión espiritual, que efectivamente es falsa dignidad del hombre,
Una cosa que aporta es la superación del concepto de izquierda y derecha. Para seguir en el concepto de izquierda y derecha, me afilio a un partido socialista que no de carácter nacional. Y encima cobras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No renunciar a eso, porque eso es uno de nuestros valores añadidos. Es decir, la superación del debate izquierda y derecha. Nosotros hemos superado eso con una síntesis maravillosa en dos cosas: unidad y justicia. O sea, para definir el falangismo en su última quinta esencia está la unidad y justicia. Y la unidad no es solo la unidad nacional de España, es también la unidad de las personas, la unidad de su espíritu con su cuerpo. Es decir, esa unidad, el tawhid, el concepto musulmán de que todo es uno. Bien. El tema de falange sí o no, si hay que enterrar la falange, es imposible enterrar la falange, porque siempre habrá un tipo que vaya al Ministerio del Interior con un papelito y diga: voy a dar de alta la falange con la apellido que quiera, la falange piticlinosa y otro falange. Es imposible enterrar la falange, porque siempre alguien la mantendrá viva. Y para hacer esa génesis de una nueva fuerza, tenemos que saber, tenemos que saber que una nueva fuerza no puede tener muchas sensibilidades cuando es pequeña, porque una organización de 5 personas con 5 sensibilidades no puede actuar. Es decir, las sensibilidades o las corrientes dentro de los partidos políticos se producen cuando los partidos políticos son fuertes, cuando son grandes y normalmente cuando tocan poder. Que esa es la función de los partidos políticos, conquistar el poder, como antes han dicho muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, para crear una organización de nuevo cuño que tienda a generar un movimiento social, tenemos que saber que tenemos que dar la batalla en dos frentes por ahora. En el frente cultural, que estamos dando la batalla, muchos otros no sé, pero es el único sitio donde casi no perdemos. Y en el frente de masas. En el frente de masas nos pasan por encima, pero vamos, cada vez que les apetece. Porque ahí pintamos menos que la Tomasa en los títeres. Una organización, repito, se llama Nacional Sindicalista, si tiene sindicatos fuertes. Una organización que se llama Nacional Sindicalista y cuyos afiliados o amantes no están afiliados a ningún sindicato dentro del grifo. Yo me acuerdo, en el Consejo Nacional del 96, perdonadme por hacer esas referencias, se propuso que nos afiliásemos en masa a comisiones obreras y crear una corriente azul dentro de comisiones obreras. Se montó la de Salamar. O sea, la gente arrancándose las vestiduras porque los caídos no habían caído por nada, habían caído por la separación entre las flechas y por si estaban afiliados a la CONS u otra cosa. Yo tengo la de comisiones obreras. Bien, el problema que tenemos nosotros es que nosotros hemos tenido a alguien tan grande como Carlos Marx y hemos tenido a alguien tan inteligente como Lenin, pero no hemos tenido a alguien que nos trajera a la modernidad, a alguien que nos trajera a la actualidad como Antonio Gramsci. O sea, lo que le debe el comunismo moderno a Antonio Gramsci es mucho más de lo que le debe a Marx y a Lenin, porque Gramsci le dijo: señores, dejen de hacer ustedes el tonto, vayan al frente cultural, pero no el frente cultural profundo de los grandes intelectuales, no, vamos a ir a los cantantes, a los escritores de artículos, a los periodistas, y vamos a ir a esa culturilla que es la que llega a la gente. Y eso fue lo que ha hecho fuertes a las organizaciones. Yo trabajo en la televisión pública iraní. En mi televisión hay un tipo con coleta que se llama Pablo Iglesias que hace un programa. Bien, cuando yo hablo para ese tipo con coleta que se llama Pablo Iglesias que hace un programa que jamás levanta la voz, me ha dicho: a mí es que la izquierda me importa un pito. Dice, que se queden ellos con las banderas rojas, yo quiero gobernar. Bien. Cuando he hablado con gente de Ciudadanos me han dicho: izquierda, derecha, eso que más da, si lo importante es que cacen ratones. La famosa frase del chino aquel que paduró a Felipe González con ella. Bueno, no es importante si somos blancos o negros, es importante que hacemos ratones. Una, dos, sí es importante que haya una unidad de criterio, sí es importante que haya una unidad de mando y fundamental que haya una unidad de trabajo. Y para que haya unidad de trabajo tiene que haber equipos de trabajo que trabajen tanto juntos que cogen el mismo estilo de trabajo. Todo eso nos pondrá en las vías de ser una organización con posibilidad de conseguir la conquista del Estado. Hasta ese momento... Ernesto. Sí, una cuestión táctica muy breve, enlazando un poco con esto, si desmontamos la falange. Cuando creemos ese nuevo movimiento político o social que se llame, qué sé yo, Cambiemos, así, vamos a seguir necesitando y será imprescindible que sigan funcionando y existiendo todos estos grupos falangistas que hay hoy en día dispersos por España. Si da igual, van a seguir existiendo. Lo voy a explicar el por qué. Porque todos esos grupos falangistas que existen por ahí, ya sea más a la derecha o más a la izquierda, con esa diversidad que hablamos, está el embrión
está la semilla de nuestra concepción de la justicia social, del sentido humanista, ético, de justicia, etc. Y vamos a tener que nutrirnos de ellos. Y de ellos, si sabemos coordinarlo, como en su día se coordinó la asociación Manifest con el FENS, por poner un ejemplo, nos va a venir esa gente a este nuevo grupo político que se llame Cambiemos o lo que sea. Es decir, necesitaremos estar discretamente en contacto con esos grupos para que traspasen a esta nueva corriente social o política. Yo suelo decir dos cosas. Una, cuando se me ha varias veces arrojado Ramiro a la cara, pregunto si Ramiro del que habláis es el de la corriente de opinión que fue expulsado en el año 35 de Falange Española. Y lo segundo es decir una frase que dijo Borges cuando le preguntaron por los peronistas, que dijo que los peronistas no son buenos ni son malos, son incorregibles. Porque yo veo que como marxistas no se pueden llevar. Viéndole fuera sois incorregibles. Ya se ha ido la chicha. Pues le dijo, esta sociedad está podrida. Yo suelo contestar que por lo menos hay sociedad. Porque peor es que no existiera una sociedad. Esto me recuerda mi vida. Yo llevo 35 años dando clases de Derecho Civil. He tenido alumnos de bachillerato, de GB, de ESO, de LOS, como se llama. Y al principio decía, ¡ay, cada vez los alumnos son peores! Y al final reflexiona uno con humildad y dice, no, la materia prima es siempre la misma. El reto para nosotros es mayor. Tenemos que trabajar más por el déficit. Igual pasa con la sociedad. La sociedad no está podrida, es mejorable y exige trabajar más porque hay déficit sobre todo de valores. Eso es lo que quería. Vamos a cantar. Fausto. Sí, no, simplemente. Estamos terminando ya. Simplemente que lamento que se haya ido Beatriz. Porque a mí me ha impresionado que una persona joven, precisamente aquí, en medio de este ámbito, de tío Octavio, salga defendiendo lo mismo que defendía yo cuando tenía su edad. O sea, que bueno, porque eso lo agradezco mucho. Que eso lo agradezco mucho. Y lamento que no esté porque, bueno, hubiera dicho esto y hubiera dado un beso, joder. Pero bueno, no es cierto, pobrecito. Por favor, que el español cuando besa. Bueno, no, vamos a ver. Y efectivamente, y quiero. No, vamos a ver. No digo simplemente que creo entender lo que decía. Lo entiendo perfectamente. Porque es que yo soy el primero que dice que aquí, cuando hablamos de eso del IBI, de lo de hacer presidente y tal, nosotros cuando hagamos eso, si es que algún día nos ponemos a hacerlo y somos capaces de hacerlo, lo primero que tenemos que plantearnos es que nosotros con eso lo que no pretendemos es elevar proletarios a la categoría de burgueses. ¿De acuerdo? Ahí está el quid de la cuestión. Ahí está lo de la poesía, que creo que quería decir nuestra amiga. Oiga, mire usted, ya aquí no vengo, porque no nos engañemos, mira, camaradas. Si mañana, de repente, por una especie de magia enorme, ocurriera que en España nos encontráramos con que la banca diera dinero tirado, con que la banca diera el 180% de vida para que te compres un Ferrari, tú que eres un tío que trabaja en los plásticos de Almería, aquí se acabó la izquierda, aquí se acabó Podemos, aquí se acabó todo. Y ahí está, eso es lo que tenemos que transmitir. Yo entiendo que por la vía de el IBI es una injusticia, hay que nacionalizar las eléctricas, lo que queramos decir, que vamos más allá de repartir derechitos. Eso a mí me parece que es importantísimo y que tenemos que tenerlo claro. O sea, que si queremos cambiar el capitalismo, vamos a ver, tenemos que ir más allá del bienestar. Que no nos olvidemos que el estado de bienestar se ha acabado, que el estado de bienestar no quería nadie quería en él, salvo para mantener un poquito sujetitas a las masas proletarias. No fueron a montar la de los años 20 y los años 30. Y cuando se han muerto los últimos, que podían ser, eran los comunistas, que era yo recuerdo que cuando era joven, que cuando era jovencito vacilaba cuando había convenios colectivos en el banco donde trabajaba, diciendo no os preocupéis que nuestro convenio colectivo nos le va a firmar el Ejército Rojo que acampa en el Vístula. Y así era. O sea que no había problema. Ahora, ¿no hubo Ejército Rojo en el Vístula? A toda cosa, al cuerno. Sí. El capitalismo tiene todo el panorama abierto. Entonces, tenemos que ser capaces de cubrir eso. Pero olvidémonos ya de auxilio social, olvidémonos de protección sindical, no.
O lo inventamos nosotros, o mejor que lo dejemos. Y esa es nuestra responsabilidad, señor. Si nos juntamos para hablar de algo, que sea para hablar de eso. Fausto, ¿sabes lo que pasaba con esta camarada? Que a mí también me ha impresionado. Además que tenga los actos ovarios de enfrentarse al Consejo de Ancianos. Pero me ha impresionado, pero ¿saben lo que no me gustaba? Que por eso, de alguna manera, no me gustaba porque ese discurso de la poética, la lírica, la espiritualidad, al final acaba en ser falangista es una forma de ser. Que es la mayor gilipollez que yo he oído en el mundo azul desde que tengo... Que nos ha traído hasta aquí. Que nos ha traído hasta aquí. Porque ser falangista... Ha sido muy duro para ella. Ya. Ha sido muy duro, pero ella hablaba pero siempre me lleva ese tufillo a eso, y la falange la traen los poetas. Es mentira. José Antonio no era poeta y se reunió de su corte literaria, que por cierto, cuando las cosas se pusieron mal, todos hicieron, ¡coño! Luego todos los poetas estaban muy escofados. Claro. Queda por hablar una persona, por favor, vamos a terminar. Me toca. José, aunque no, que sepas, lo primero que vaya por delante, que tengo un gran respeto profesional sobre ti. Personalmente no lo puedo decir porque no te conozco. Pero eso no quita para que haga una puntualización de un tema que antes me ha tocado un poquito el corazón. Lo primero, estoy de acuerdo, antes de nada, creo que estoy de acuerdo en que es cierto que los símbolos de la falange hay que, con mucho dolor, por lo menos por mí, hay que dejarlos un poquito de lado y dedicarnos más un poco a la falange contemporánea. Y segundo, un matiz. A ti te da igual que esa bandera tenga 2 colores o 3. A mí no. A mí no. Te voy a decir por qué. Me imagino que la que te refieres a la de 3 colores es la roja, amarilla y morada. La roja, amarilla y morada, si fuera una bandera española, yo la asumiría, quizá la asumiría como bandera de España. Pero es que la roja, amarilla y morada no es una bandera española. Es una bandera traída de Francia. No es nuestra. Por lo tanto, no jamás, y de los franceses menos, voy a asumir una bandera que me represente a mí y a mi nación. Ni más ni menos. Lo único que quería decir con eso, es que mi concepto de patriotismo, que además empezó diciendo nadie ama España más que yo, mi concepto de patriotismo no va unido necesariamente a la bandera bicolor. Y que aceptaba mi concepto de patriotismo ahora, por ejemplo, frente al problema del separatismo de Cataluña, que he dicho yo con una CUP, mi problema no es el anticapitalismo, es el marco nacional. Yo, cualquiera que acepta, que quiere el marco nacional español, está queriendo el mismo marco nacional que yo. Que me daba igual una bandera que otra, lo que dices. De hecho, y esta la que yo, ¿vale? Pero no tengo ningún problema ni la republicana, ni sin la Cruz de San Jorge, sé que me da igual. España es muy anterior también a esta bandera. Es todo lo que quería decir, no estaba haciendo ningún discurso en contra de la bandera española. Bueno, yo creo que ya terminamos con las palabras de Juan Manuel cerrando la... ¿Qué hablamos? Una buena comida. Esperamos. Acordaros, por favor, de la caja maravillosa, aunque sea dejar €1, por favor.